buenas tardes, noches, acá en la pantalla de Crónica HD. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas tardes. Dale, contá. En realidad estaba... Es buenísimo, ya estaba la cortina, el dire estaba listo, pero Datelli se había olvidado de sacar el barbijo. Los protocolos están tan activos en el canal que hasta último momento estamos tapados. Y Agustín, ¿a dónde lo Ni me había dado cuenta. Yo le dije, entrabas a la cancha con el barbijo. ¿Dónde quedó? A punto de acá lo tengo. Acá, Ahí está, mirá. Acá, el de CONICET. Muy bien. Estuve a punto de entrar con barbijo puesto. Eso habla bien de mí. Quiere decir que de todos nosotros. Claro, pero nos estamos cuidando mucho. Gus ni se ha dado cuenta, porque como hablamos siempre con barbijo, es casi naturalizado, ¿cierto? Qué tema, ¿no? Qué tema, ¿no? Qué tema, está asociado a lo que vamos a hablar hoy, ¿no, Agustín? El tema de las restricciones, los contagios y los descontrolados, ¿no? Sí, nos vamos a meter de lleno en un ratito a hacer el análisis de esto. Después nos metemos con la economía, tenemos notas, políticas, de todo. Esta tarde-noche acá en Hagamos Números. Pero la realidad es que vieron que en el mundo se está complicando mucho la cosa. El rebrote, las diferentes cepas, esto de contagio mucho más fácil y de que empiezan a verse más casos de contagios. Y acá en Argentina también no es la excepción y los últimos días empezó a subir muy fuerte la curva. Vieron que hubo reuniones, hubo anuncios, Axel Kicillof con intendentes se fue hasta la costa, hicieron conferencia de prensa con anuncios en el Partido de la Costa. Y después, a ver qué les parece a ustedes, porque hay diferentes análisis y lecturas políticas atrás de esto, la decisión del gobierno que en un momento pareció deslizarse a través del propio Santiago Cafiero el día jueves, que se venía un decreto de necesidad y urgencia, que se venía un toque de queda sanitario. No estaba claro si iba a ser a partir de las 11 de la noche o las 12, pero bueno, parecía que se venía una muy fuerte restricción a la circulación nocturna en todo el país. Finalmente, el viernes al mediodía, Santiago Cafiero da una conferencia de prensa con Carla Bisotti y algunos otros funcionarios. Y claro, y Lamens por el tema turismo, para poner también, eso fue una señal, ¿no? Para poner énfasis en, le estamos dando mucha importancia al turismo y lo estamos siguiendo de cerca. Bueno, Kicillof varias veces esta semana dijo, nuestra prioridad es que la temporada se sostenga, que siga adelante, teniendo en cuenta todos los protocolos, etcétera, pero que siga adelante. Pero lo cierto es que terminó esto en una cuestión mucho más laxa que lo que uno esperaba, que tiene que ver con que, bueno, se arma un registro a partir de algunas variables, etcétera, y se llega a un número que determina cada distrito, cada gobernador, cada provincia, cada intendencia, en qué fase está y a partir de eso, pero es como que queda a cargo de cada uno, gobernador, intendente, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Qué lectura hacen? ¿Estuvo sobredimensionada la cuestión inicial? ¿El gobierno tuvo que recular, dar marcha atrás? Lourdes, ¿qué te parece? Mira, uno de los temas es lo raro o lo llamativo es que la filtración salió del propio gobierno, ¿no? Sí. Ese horario de la franja, ya se hablaba incluso de las 11 a 6 de la mañana. Y algunos gobernadores, por ejemplo, ya emitieron comunicados y advertencias. Yo no voy a cerrar, yo no me voy a adherir. 3 gobernadores saltaron. Exacto. Bueno, Córdoba fue uno de ellos que saltó enseguida y fíjate lo que pasó este fin de semana, las fiestas, el descontrol. Pero lo cierto es que salieron a decir no. Juntos por el Cambio también sacó un comunicado, violan las libertades individuales sin saber lo que iba a decir un supuesto decreto. Ese comentario, disculpame Lourdes, esa comunicación que vos decís, también es grieta sobreexpuesta, porque en realidad salen abiertamente a criticar, sin mucho también trasfondo, algo que no existía. Que no sabía ni qué iba a decir. Claro. Me opongo por las dudas. Ese era el mensaje. Yo lo que sí creo... coincido en que no tiene que ser un toque de queda, lo vamos a descartar porque no hay suspensión de garantías constitucionales, nada de eso, sino que iba a haber una restricción, una alarma sanitaria, un toque sanitario, así se le llamaba. Coincido en que no es justo que todas las municipalidades, todas las gobernaciones tengan la misma disposición porque no es la misma situación sanitaria. Hay provincias que están dentro de los parámetros aceptables o bajos, otros que están en amarillo. Vieron que hay un semáforo sanitario y me parece que eso es como ordenar la situación a nivel federal. Ahora,
para mí tendría que haber sido de imposición obligatoria, ¿no? Es decir, el que está en amarillo o rojo no le queda otra que aplicarlo. Y ahí es donde queda a disposición o a voluntad de cada gobernación, pero en definitiva, ¿saben qué me parece? No sé vos cómo lo ves, pero va a tener que hacerse cargo también de lo que suceda en términos de sanidad, en términos de contagio y también en términos de la economía, porque si esto se agrava, ya no va a haber un cierre a la noche, va a haber una restricción mucho mayor. Sí, realmente el tema, mira, pero tan delicado. Primero, yo lo llamaría, si querés, toque de queda, restricción sanitaria light. Segundo tema, el enfrentamiento que mencionaste vos, Agustín, Lourdes, que se generó antes que salga la medida. Y lo más triste de todo es la reacción de la gente. Por ejemplo, creo que tenemos imágenes de Claromecó, donde la gente, le tiraba piedras a la policía para frenar. Ahí lo tenemos. ¿Sabes lo que? No sé si tenemos el audio, pero ¿sabes lo que le decían? Dispará, le decían a la policía, a ver si sos valiente. ¿Sí? Este es el contexto de Claromecó. Realmente un tema, en el audio, si ustedes lo buscan en las redes, lo pueden escuchar, donde la misma policía tuvo que correr ante tenemos el audio, ¿no? A ver, el video tiene audio que nos muestra lo que pasaba. No. Uno se agarró por abajo, se cayó al arroyo. Pero ¿por qué cagaron toda la noche, boludo? Ahí está, le están tirando piedras a la policía. Están provocándolos también, Sí. ¿no? No es que los querían echar solamente. Bueno, todos, obviamente, mirá el contexto, ¿no? Nadie con un barbijo, todos muy juntos, pegados, uno al lado del otro, saltando. Y esto, bueno, en particular, porque se dio esta pedrada, pero bueno, vemos así aglomeraciones en muchos lugares, sobre todo en la costa atlántica. Hoy está puesto el foco porque es el verano, son las vacaciones, la temporada y está mucho ahí. Pero están desarmando fiestas clandestinas en un montón de lugares del resto del país. ¿Querés que te tire una perlita? Pinamar. ¿Cómo se convocan? ¿Cómo presumís vos que se convocan las fiestas clandestinas? A ver. Redes sociales. Imagino. Redes sociales, bueno, entonces WhatsApp, decime una. claro. Facebook, decime otra. Sí, Instagram. Bueno. Twitter. ¿Qué dijo en el día? Twitter. ¿Qué dijo en el día de hoy? ¿Por qué? Porque el intendente de Pinamar está siguiendo. Adiviná por dónde convocaron la última fiesta clandestina en Pinamar. A ver, juéguense ustedes. ¿Por qué red? ¿Sí? No sé. Ni idea. Por Tinder, señores, por Tinder. Mirá. Vos fijate hasta dónde llega, ¿no? Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires está estudiando aplicar multas muy altas que sean significativas. ¿Para quiénes? Para los organizadores y todos los asistentes de esta fiesta clandestina. En la costa, 3 millones de pesos Sí. es el tope máximo de multas que se pueden aplicar a partir de esta noche, ¿no? A partir en realidad, de la madrugada de hoy, ya corría desde el domingo. Si no se respeta esto del horario de la 1 de la mañana, ¿no? Claro, y porque las fiestas clandestinas no se pueden hacer en ningún momento, porque las reuniones ya más de 10, 20 personas, ya estamos hablando de algo ilegal. Pero el que organice va a tener una responsabilidad mayor. No es lo mismo el que asiste que el que lucra y el que organiza. Hay un rango de multas importantísimo, porque si no, lo que decía Gus es cierto. Uno convoca por una red, viene la policía, desactiva, desarma la reunión. Bueno, mañana intentamos en la casa de Agustín, ¿no? Entonces nos vamos salteando y si no hay una consecuencia económica, mucha gente se lo toma a la ligera. No pasa nada. Bueno, este tema también, más allá que lo llamamos restricción light, sin embargo, el hecho que el decreto mencione el artículo 205 del Código Penal permite un abordaje que antes no lo tenía. ¿Por qué? Porque la policía no tenía un argumento jurídico y técnico para decir, bueno, procedo a detener. Ahora tenemos el artículo 205 del Código Penal para decir, bueno, están en infracción. ¿Y por qué decís light? Vamos a aclarar una cosa primero, que el ejemplo de Lourdes de que sería en mi casa es una hipótesis. No vayan a caer ahora. Me van a caer a casa. No, pero de verdad, vieron que hacen una convocatoria, bueno, vengan a casa, nos reunimos, 100 personas, viene la policía porque un vecino hace la denuncia, listo, se frustró. Bueno, pero mañana intentemos en otro lado. Total, no pasa nada, viene la policía, desarma y ya está. Las redes sociales dan mucha flexibilidad en términos de comunicación y organización. En la costa, donde las fiestas clandestinas pueden ser en una playa, en un médano, en cualquier lado. Por esa comunicación puede ser en tal lugar. No, mirá, dice uno, parece que vi pasar que la policía iba para allá, ahora es en otro lado y se van escurriendo por donde quieren. Exacto. Acá lo importante es la conciencia social y que entiendan esta gente, estos chicos más jóvenes, menos, lo que sea, que este tipo de comportamiento
pone en riesgo a todos, a todos. Y hoy que acá está en juego la mirá, salud. hoy, más allá de lo sanitario, que es lo más grave, hoy estuve hablando con algunos empresarios que dicen, bueno, yo tengo, por ejemplo, no sé, locales que abrían hasta las 3 de la mañana y ahora voy a tener que cerrar 12, 12 y media, ya tengo que pasar la cuenta, es como que pierden muchas horas y estaban pidiéndole a la gente que por favor se cuide porque si esto se agrava, Sí. ya no se está hablando de un cierre a la 1. Nos vamos a tener que volver atrás y Claro. por ahí no podemos trabajar nada. Claro, bueno, recordando lo que fue la cuarentena cierre, estricta exactamente. en marzo del año pasado y teniendo en cuenta que la economía argentina tiene una particularidad, a diferencia de otras economías desarrolladas que a veces nos dicen, mirá, se cierra, por ejemplo, nos enteramos hace poco, Gran Bretaña muy fuertemente por 15 días o Alemania llamó una cuarentena estricta 10 días. La Argentina no tiene mucho margen de maniobra, o casi ninguno a esta altura, desde lo económico. Una cosa es ser un país que tiene atrás al Banco Central Europeo y que entonces frente a una situación extrema como esa sale y anuncia que va a salir a colocar al mercado, no sé, 500.000 millones de euros para compensar el parate. La Argentina no tiene más margen como para seguir soportando programas extraordinarios, frenos a la economía y por otro lado la salud. Entonces la situación realmente es muy, muy compleja, se transita por un equilibrio muy, muy delicado entre una cosa y la otra. Entonces ahí es donde aparece el tema de la cuestión individual. Ahí es donde aparece la responsabilidad individual. Por sobre lo colectivo. Claro, ahí claro, está. teniendo en cuenta esa conexión con lo colectivo. Nunca fue más evidente la conexión entre lo individual y lo colectivo. Recién hablábamos de redes sociales, ¿no? Y hablabas de que se comunican por una, por otra. Al que no sé si se la cortaron porque no sé si usaba Tinder, es al señor Donald Trump. ¿Vieron cómo arrancó este año, no? Qué complejo. Pensamos que el 2021 venía un poco más tranquilo, qué sé yo, y de repente arranca el año con un descontrol en los Estados Unidos. Toman el Capitolio, tipos con sombreros, con cuernos, con cosas raras, armados hasta los dientes, muertos adentro del Capitolio. Ahí lo tenemos a Donald Trump. Y le cierran todas las cuentas de redes sociales a Donald Trump a partir de lo que pasó, lo dejan sin redes. La que no sé si le cerraron, recién Gustavo decía que usan esta los chicos para armar las fiestas, no sé si le cerraron Tinder y no sé si Trump tenía Tinder. Bueno, qué sé yo no soy usuario de la red, así que desconozco. Mira, después quiero hablar de esto, porque hay dos cosas. Sí. La Constitución, la democracia, pero también el poder de las redes al final está por encima de los gobiernos. Después vamos a ¿Viste? hablar de eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Te parece? Bueno. Bueno, porque como es una red social, lo puede censurar al presidente. ¿Qué pasa con las libertades, Bueno, señores? es que a ver, después lo hablamos, si querés. después lo hablamos, Dale. pero en los últimos días tuvimos muchos ejemplos de corporaciones demostrando más ¿viste? poder que los estados. El poder real. Por ejemplo, laboratorios. Sí, Totalmente. señor. Donde te dicen, mira, vos tenés que aprobar una ley que diga esto, y si esto no me gusta, no te mando. Bueno, ahí está clarísimo cómo viene la mano. Bueno, ya mismo nos metemos con todos los temas que tenemos esta noche, entrevistados de todo, y voy a arrancar con economía. Quédate ahí porque ya me meto con la economía y vamos con un mensaje optimista. Te voy a mostrar indicadores que salieron estos últimos días que dan una señal optimista, que permiten tener una luz de esperanza Vamos. al final del camino sobre lo que está pasando con la economía en la Argentina. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, ahí estamos. Con la
Recuperación. Ahí lo tenemos, Alberto, con cara de contento porque la semana pasada él ¿Estás contento en esa cara? dio a ¿Sí? conocer, yo lo vi con Sí, cara de ¿lo viste contento. contento? No sé si quieren volver a verlo ahí, a Alberto Fernández con su cartelito. A ver. Como sufrido. está. Enérgico, Sí, No lo que sé. pasa que ya, y también lo favorecieron, ¿no? Cuando Sí, está un poco mirá más qué delgado. figura, mirá qué figura le hicieron. No está así el presidente. Bueno, la verdad es que la cara sí, es como, no sé, un desahogo, ¿no? Sí, o sea, sí, sostiene ahí la está, recuperación eso. y le cuesta. Pero en realidad, ¿por qué la cara? Te voy a hacer una interpretación de la cara del señor presidente. Porque, por un lado, uno está contento cuando analiza los indicadores que ahora voy a pasar a analizar y a mostrar. Pero por otro lado, el gran desafío que tenemos por delante es sostener esta recuperación. ¿Sí? Lo que voy a mostrar ahora te indica que la recuperación está ocurriendo, que se está dando, que, bueno, al fin una buena en el marco de todo lo que vinimos viviendo tan terrible en materia económica, una positiva. Ahora te voy a mostrar en detalle. Ahora, para que esto que voy a mostrar ahora, positivo, alentador, que permite tener un halo de optimismo hacia adelante, ocurra y realmente se transforme en algo bueno con el paso del tiempo, hay que sostenerla. Y no es sencillo, no se sostiene sola. La recuperación no va en piloto automático. Hay que sostenerla. Y esto implica muchas complejidades desde el punto de vista económico para este año que comienza. Pero vamos a arrancar describiendo un poco la información, los datos que dio a conocer el INDEC para entender qué es lo que está pasando en la Argentina con la economía y en particular con algunos rubros específicos de la actividad económica, que es lo que tanto nos importa porque atrás de esto hay empleo, hay mejora o no de los ingresos, etcétera, etcétera. Hay que entre más gente o que deje de entrar a tu comercio, a tu bar, a tu restaurante, que vendas más o menos productos, que tu pyme vuelva para atrás o no. Todo eso se explica por la actividad económica. Fíjate, uno de los datos que dio a conocer el INDEC tiene que ver con la industria, con la producción industrial. Todos los meses se comunica esto y en este caso es el dato referido al mes de noviembre, casi ya el cierre del año, casi que se completa todo el año con este dato. Fíjate lo que muestra el indicador y ahora nos metemos a analizarlo. Lo que te muestra es que en noviembre tuvo una variación mensual de 3,5%. Es decir, noviembre en relación a octubre, la producción industrial en la Argentina aumentó 3,5%. Hasta ahí uno dice, bueno, la noticia es alentadora, pero la realidad es que las variaciones mensuales, o sea, noviembre contra octubre, octubre contra septiembre y así, venían siendo positivas ya los últimos meses porque, claro, el derrumbe que marcó piso en abril y en mayo hace que haya naturalmente, ese piso fue muy bajo, la economía estaba absolutamente frenada, entonces hace que la recuperación te dé esas variaciones mes a mes positivas. Lo que seguía siendo negativo, y acá lo marcamos muchas veces cada vez que analizamos estos indicadores, es la variación interanual que se le llama, que quiere decir septiembre contra septiembre del año anterior, octubre contra octubre del año anterior, noviembre contra noviembre del año anterior, que además es a lo que se le presta atención cuando uno analiza el comportamiento de estos indicadores, porque me está mostrando qué es lo que va pasando año a año y además quita de encima cuestiones de estacionalidad. Pero lo importante en este caso es que la variación anual también resultó positiva y fue un 4,5% positiva. Noviembre contra noviembre del año anterior. Ahora, uno me dice, che, noviembre del año anterior, 2019, era la finalización del ciclo económico de la era Macri. No tenemos mucho para festejar, estar arriba de eso, porque ahí, antes de la pandemia del coronavirus, había otra pandemia propia de la Argentina, pero antes de eso, era malo el nivel, o sea, estar un poco arriba, 2019, ¿es alentador? Bueno, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que la producción industrial en Argentina venía cayendo de hacía 2 años, 2018, 2019, fueron años de caída constante, interanual, enero contra enero, febrero contra febrero, caía y caía y caía y no paraba de caer. Es la primera vez en más de 2 años que la producción industrial muestra una variación interanual positiva. Este es el dato alentador, que ahora que te lo voy a complementar con otro dato alentador. Pero por último, para cerrar con los datos estos y ver la foto de lo que se conoció la semana pasada, la industria en el acumulado del año, si vos tomás todo el periodo de enero-noviembre contra el año anterior,
cayó 8,6%. Para cerrar el 2020 falta un mes nada más, que se va a conocer dentro de algunas semanas. Entonces es muy probable que el indicador de actividad, por más que tenga de producción industrial, por más que tenga otra recuperación pequeña en diciembre, va a terminar siendo negativo, y bastante negativo, entre 8 y 9%, pero es un año muy complicado. Lo alentador es que se recupera. Fíjate, pasemos a la siguiente. Además de la variación positiva interanual, fíjate esto. Esto es el índice. Acá no hay variaciones, no. Esto es el índice de producción industrial. El nivel al cual estaba la producción industrial prepandemia en Argentina, enero, febrero, era por acá, en torno a 120. ¿Qué significa 120? Nada, es un índice, pero que te marca el nivel al cual está operando la industria en Argentina. Cuando arranca la pandemia, en marzo, hace esto, hace un derrumbe, una caída que parecía que se venía el mundo abajo porque la producción industrial frenó de golpe, paró todo. Lo que empezó a ocurrir después, en la medida en que se iban liberando las restricciones, es que se iba dando una recuperación. Y acá, en este programa, en algún momento te alertamos, che, cuidado, porque la recuperación natural de rebote por circulación de la gente que empieza a ocurrir, se ameseta y pierde fuerza. Eso es lo que observábamos por julio, por agosto, por septiembre, y estábamos en niveles todavía por debajo de la prepandemia. En algún momento hablábamos del riesgo de que esto termine en un efecto tipo raíz cuadrada, ¿no? Que se estanque ahí y que no se mueva de ahí. Bueno, el dato alentador de noviembre, que da este pequeño movimiento hacia arriba, es que volvimos a registros prepandemia. O sea, uno podría decir, arrancamos el año con este nivel de producción industrial, tuvimos que sufrir el embate de este factor extraordinario, externo, imposible de manejar y que afectó a todo el mundo, que nos derrumbó, nos recuperamos, nos costó un poco y hacia el final del año logramos cerrar el 2020 con un nivel de producción industrial por encima del que teníamos cuando arrancó la pandemia. ¿Es para salir a la calle y a poner globos y tirar fuegos artificiales? No, no es para tanto. Pero es alentador al menos terminar en un registro por encima de lo inicial después de lo que nos costó sufrir esa caída durante tantos meses. Avancemos un poco más. Fíjate, otro dato que dio a conocer el INDEC también la semana pasada, también referido al mes de noviembre, tuvo que ver con la actividad de la construcción. Acordate que te marcamos acá siempre que es un rubro muy importante porque genera mano de obra, porque dinamiza el resto de la economía y de hecho el gobierno viene apostando muy fuerte y marca como uno de los motores, casi que el principal de sostener la recuperación económica este año 2021, la construcción privada y la obra pública. Fíjate. La construcción también se recupera. El dato del INDEC a noviembre lo que marcó fue un aumento de 7,2% mensual y en este caso también una variación positiva noviembre contra noviembre del año anterior. 6,2% anual, noviembre contra noviembre. El acumulado del año, sí, claro, el acumulado sigue siendo negativo y muy negativo, casi 23%, porque la verdad es que el derrumbe de este sector en el peor momento del año llegó a caer 75, 78%. Aparte, acordate que hubo meses, abril sobre todo y mayo, donde la construcción estuvo absolutamente frenada. No se podía mover un ladrillo, una bolsa de arena, nada. Entonces, eso explicó la caída. Pero resulta alentador también que después de tanto tiempo se observe una variación positiva. Y si hacemos el mismo análisis que la anterior, mostremos la siguiente del gráfico de cómo vino evolucionando esto. La anterior era para la industria, en este caso para la construcción. Fíjate, acá lo que hicimos fue tomarlo de más atrás, porque el valor al cual estamos volviendo no es el de principio del año 2020, sino valores que había a mediados de 2019. Fíjate, mediados de 2019, este gráfico arranca en el mes de junio, esto es el índice de construcción que calcula mes a mes el INDEC. Venía cayendo, producto del desastre que estaba ocurriendo con la economía argentina a fines de 2019, el sector de la construcción durante los 4 años de lo que fue la gestión del gobierno de Macri, sufrió mucho los 4 años, alguna recuperación pequeña tuvo en 2017, pero después, 2018-2019, la construcción no paró de caer.
Y esta dinámica era la que venía teniendo hacia fin del año 2019. Cuando arranca el 2020, y por eso en el gráfico ven esta línea de puntos, acá lo que te está marcando es el cambio de año, hay una incipiente recuperación y el derrumbe que se transforma en B corta, se recupera un poco y ahora arranca esto que es lo que resulta alentador, que es lo que digo que hay que mirar con optimismo. Esta pendiente del último tramo en la actividad de la construcción que se explica por varios factores. Se explica porque bajó el costo de la construcción en dólares, se explica porque se acumuló mucho tiempo sin actividad, entonces ahora no solo aparecen obras nuevas, sino que muchas que estuvieron frenadas se reactivan y todo eso se junta y empieza a dinamizar mucho y eso es lo que explica que esta pendiente va aumentando. Ahora, el dato es, volvimos a niveles de mediados de 2019. El dato es que la actividad de la construcción en Argentina que mide el INDEC dejó atrás el desastre de la pandemia, la cuarentena y todo lo que nos tocó sufrir y volvió a esos niveles. Ahora el desafío es que esta pendiente positiva que mostramos hacia el final se sostenga y siga siendo positiva y se sigue generando empleo y se siga dinamizando el resto de los sectores de la economía y esto empiece a mostrar y a impulsar la actividad de otros rubros también. Avancemos un poco más para ver qué es lo que está pasando adentro y entender qué pasa con la construcción. La obra privada arrancó. La obra que tiene que ver con inversiones privadas, más grande, más chica, casa, edificio, arrancó. Fíjate, artículos sanitarios marcaron un aumento anual, noviembre contra noviembre, de 10,5%. Cemento, 25%. Y acá, ojo y atenti con el tema de precios. Sabemos que en Argentina el cemento es un monopolio, un oligopolio. Son muy pocos actores que juegan en este mercado. Hay que seguirlo de cerca y el gobierno que ya mandó varios mensajes al sector de atenti con los precios en el medio de la recuperación. Hierros y aceros aumentó 2,7%, ladrillos huecos casi 30%, pinturas 15%. Sin embargo, miren este de acá abajo, sin embargo, asfalto cayó un 15,4%. De todos estos rubros que se relevan en el informe del INDEC, hay otros también, pero tomamos algunos de los principales, todos los que están en verde y que marcan subas, aumentos, tienen que ver con la actividad privada mayormente, con la construcción privada, ¿sí? También con la pública, porque vos podés armar un baño con artículos sanitarios en un edificio público, pero me refiero a que tienen un sesgo muy vinculado con la actividad privada. El asfalto claramente es en mayor medida obra pública. El asfalto todavía da una variación negativa. El gobierno marcó como uno de los pilares de la reconstrucción y de sostener la recuperación este año a la obra pública. Tal fue así que para cerrar mostremos la siguiente, que tiene que ver con un anuncio que hubo en el inicio de esta semana. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, con el presidente de la Nación, todo por comunicación virtual, inauguraron en paralelo muchas obras. Fíjate, se inauguraron 30 obras en 12 provincias en el inicio de esta semana. 30 obras en 12 provincias que contemplan una inversión pública de 12.887 millones de pesos. Esta inauguración que se dio al comienzo de esta semana marca el punto de partida de lo que el gobierno va a intentar que ocurra con la obra pública. Dadas las circunstancias que explican que la construcción privada está creciendo, ambas cosas deberían actuar en conjunto y deberían ser uno de los principales, sino el principal motor que explique la recuperación de la actividad económica para la Argentina en este año 2021. Obviamente que hay que seguir de cerca el virus, la pandemia, y por eso tanto énfasis se pone en la responsabilidad individual y en que nos cuidemos entre todos, porque si la cuestión se desmadrada y hubiera que volver atrás, atenti que puede haber de nuevo un freno que nadie quiere que haya. Lo que queremos es que esta apuesta que se está haciendo de un sector tan activador del resto de la actividad económica como es la construcción, siga su curso, que esa pendiente siga positiva, que se siga generando empleo y que dejemos atrás esta tragedia que nos tocó vivir, en particular el último año, el 2020, pero que venimos transitando hace ya unos años más con la economía en la Argentina. Dicho esto, hecho el análisis,
con esta visión alentadora, optimista de lo que está pasando con nuestra economía, me voy a ir directo a un móvil en vivo y en directo que tenemos en este momento, nada más y nada menos que ahí. ¿Dónde? En Vicente López, donde en particular en Tecnópolis. A ver si Paula Bulini está por ahí, ¿me estás escuchando? Está en plena rumba, mirá. Mirá. ¿Qué tal? Ya que- ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo andan? ¿Cómo Se andás? escucha un poquito entrecortado, pero acá hay muchísima gente. No. Hay muchísima música porque estamos en Tecnópolis. Sí. Empezó a abrir el miércoles pasado con muchísimo protocolo. Sí. Te comento, las personas que quieran venir es entrada gratuita, pero por la página web tienen que sacar turno. Sí. Y de los 4 espectáculos que hay, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, solamente por día pueden venir a ver uno, justamente para que no haya aglomeramiento de gente. Mirá Vos que- venís con tu auto, tenés estacionamientos en distintos sectores y de esa manera no tenés mucho intercambio Con- con la gente. Venís, por ejemplo, este es un show en Sí. donde hay distintos artistas. Yo te estoy escuchando mal, te he cortado. Paula, Sí. espera, a ver, Paula. Fíjate las burbujas, cómo la gente respeta esos lugares. Sí. Pará, hacé una cosa, contanos, A ver, contanos no te escucho. un poco, ¿ahí me estás escuchando? La gente respeta. ¿Me estás escuchando? Es que está difícil por el ruido que tiene. Ahora te Mirá, escucho, eso que se ve ahí, Eso esas está bueno. alfombras. Qué Sí. bueno que está. Una de las dudas, de las mayores dudas era cómo. Tecnópolis, Sí. un lugar abierto, es imposible mantener distancia. Fíjate lo que Buenísimo. hicieron. Alfombras de pasto con 2 o 3 sillas. Sí. Cada lugar para que vos te quedes ahí, tenés tu alcohol, tenés agua, la gente pasa y te asiste. Y esas flechas de abajo en el piso La es circulación. la circulación para que no te choques. ¿No está genial eso? Buenísimo. Muy bien, la verdad césped me parece sintético, son bárbaro. como cuadrados de césped sintético, ¿no? Exacto. Pau, no, Sí. sí, sabemos que vos avisanos si escuchás algo, Pau. Sí, Pau Sí, está los con la estoy música. escuchando muy mal. Si me Claro. pueden llamar de otra línea mientras les. Dale, la dale. verdad Bueno. que no los puede escuchar. Dale, vamos a Te llamarte. comento igualmente, la dale. gente respeta sus burbujas, hay señalización. Mirá el nene bailando. Bueno, Fíjate muy cómo de esta manera sí la gente puede venir de a poquito, puede sacar turno y ver el show correspondiente. En este caso, este es un show de folclore con algún grupo de percusión. Después están los famosos dinosaurios. Después también está el autocine. Hay distintas actividades a partir de las 6 de la tarde porque se llama Atardeceres. Entonces es por eso que la gente gratuitamente puede venir sacando obviamente previamente su entrada por la web. Pero Paula, hace ahí- un ratito estuvimos hablando con la directora de acá de Tecnópolis. Sí. Se llama María María Rosenfeld, así que vamos a escuchar. Ella nos va a decir de qué se trata este nuevo Tecnópolis ahora en la era del COVID. Dale. Bueno, sí, el miércoles inauguramos los atardeceres cuidados en este espacio, que en su momento también fue un centro sanitario, o sea que durante el 2020, desde julio hasta diciembre, el 1 de diciembre egresaron los 3 últimos pacientes y estuvo gestionado por el Ministerio de Salud de la provincia, así que básicamente el cuidado es parte del contenido de Tecnópolis y de quienes hacemos este espacio, con toda esa experiencia atravesada. Y bueno, a partir de ese egreso empezamos a pensar los atardeceres y bueno, y cómo hacerlo posible, ¿no? Y quizás no es el Tecnópolis que conocimos o el que tenemos en el imaginario, sino que es una nueva manera de vivir esta experiencia. Y contanos igualmente cómo la gente tiene, por ejemplo, que sacar la entrada, obviamente es gratuito, Claro. los horarios y bueno, hay distintos shows, pero la gente tiene que entender que es un show por día, ¿no? Que puede venir a ver con la familia. Claro, exactamente. Los visitantes tienen que obtener su entrada para poder ingresar al parque. Son 4 espacios, cada espacio tiene su estacionamiento, sus servicios, su modalidad. Hay espacios que son para niños y niñas, para infancias, y otros espacios que son de cine, o como es en este caso en el Arco, que tenemos diferentes propuestas artísticas. Y después hay un espacio para los más jóvenes que tienen talleres de freestyle, de hip hop, de graffiti, de stencil, y ahí también está el skatepark.
Para cada una de las propuestas hay que sacar una entrada, ingresar por la página web. por la página web que es www.tecnopolis.gov.ar y con esa entrada tiene acceso a uno de los espacios. Los 4 espacios funcionan en simultáneo, pero uno no puede ir de un espacio a otro. En total entran por distintos lados, distintos estacionamientos, con el auto lo dejan bien cerquita de donde está el show, o sea, no hay ningún... Bueno, ahí estamos, no sé si ahora recuperamos, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Ahora sí? Los escucho, ahora sí. Bueno, Mejor. no, te decía, a ver, interesante lo que nos contaba ahí recién quien está a cargo de Tecnópolis. Contanos un poquito más cómo es el que nos está mirando ahora y dice, me interesa, o sea, ¿cómo es? ¿Podés llegar en auto? ¿Podés llegar en algún otro medio? ¿Entrás? ¿Tenés algún protocolo? ¿Quién te conduce a cuál sería tu burbuja, o sea, tu espacio en ese césped sintético? ¿Cómo funciona todo desde que llegás ahí? A ver. Bueno, te digo, Agustín, está muy bien organizado. Vos podés venir con auto o, bueno, si podés viajar en transporte público, no sé cómo, la manera de la cual puedas llegar, tenés el ingreso, que es uno solo, y de ahí hay distintos caminos que te llevan a los 4 shows distintos que hay durante la temporada, digamos, porque esto va a seguir hasta, creo que el 19 de febrero, y siempre es a partir de las 6 de la tarde hasta las 9:30 aproximadamente de la noche. Te guían en la entrada, de acuerdo al show que vos sacaste, por ejemplo, querés ir al autocine, te dicen por dónde tenés que seguir el camino e ingresar al sector de autocine, que todo está señalado con colores. Por ejemplo, el autocine es celeste. Este lugar que son distintos shows, bueno, es naranja. O sea, hay distintos colores para las distintas actividades. También para los chicos está poder ver a los dinosaurios, con lugares también en donde pueden hacer lugares recreativos. Y bueno, estas son las distintas opciones que te da Tecnópolis. La entrada es gratuita, pero tenés que ir a internet, tenés que sacar tu entrada, elegir tu show. Bueno, puedes venir y recorrer todos los shows. Vos directamente te dicen, tu show corresponde a estos distintos tipos de grupos que hay para ver. Bueno, ingresas por este sector y después te retiras por el mismo. Obviamente está lleno de gente que te da una mano, que está supervisando que no haya aglomeramiento de gente, hay muchísima seguridad, hay muchas líneas en el piso que te dicen el sentido de donde tenés que ir caminando. Hay poquitos puestos gastronómicos, hay lugares que te venden un panchito, que te venden gaseosa, hay lugares con hidratación, con agua, pero no más que eso para que la gente no se quede tanto tiempo. Los shows duran no más de 2 horas, ese es el tiempo aproximado en que la gente sabe que una vez que ingresa, que tiene que venir con un tiempito antes. Acá te aconsejan venir 1 hora antes, entre que llegás, ingresás, porque es muy grande el lugar, y te acercan o te dicen cómo llegar a los distintos shows que vos hayas sacado en la entrada. Fíjate las burbujas, cómo la gente... Sí, se nota que está todo muy... Esto de las burbujas. Muy organizado. Pero todo es así. Mirá que estamos en este sector porque esto es uno de los últimos shows, después está el autocine, pero fíjate, son todos similares. Cómo la gente respeta, cómo se puede de esta manera poder ver un lindo show muy organizado y sin que la gente tenga contacto, ¿no? Muy bueno, se ve mucho. Divino, nos tocó un día espectacular. Sí, un día espectacular. Hay viento, así que... Calor, habrás tenido, me imagino, calor. Pero muy bien. Durante la tarde. Sí, en el momento que te daba el solcito, cuando estuvimos como los dinosaurios, pero ahora digamos que ahora no se puso más lindo. Bueno, disfruta, Paula, ya que estás ahí, aprovechá, disfrutá, mirate alguno de los shows. Se ve todo muy organizado y una muy buena noticia poder tener este tipo de alternativas y poder salir. La verdad que lo que estamos atravesando es complicado, mucho tiempo de encierro, chicos que necesitan también ver espectáculos y cosas. Muy buena esta iniciativa. Muchas gracias, Paula, por el informe desde allá, desde Tecnópolis.
Bueno, ahí te estábamos mostrando entonces lo que está pasando en Tecnópolis. Se lo ve muy organizado, ¿eh? La verdad. Súper, Qué súper. bárbaro. Muy Bien, bueno. bien, Vos sabés que bien, era bien. el desafío era ese, dar alternativas a quienes no pueden irse de vacaciones por una cuestión económica, como vos decías. Y fue algo difícil este año por donde se lo mire. Entonces algunas familias no pueden irse de vacaciones, pero están de vacaciones acá. Ajá. Entonces, ¿qué hacer? Es una buena alternativa. Y además, a cada rato te llevan, te rocían alcohol por todos lados para que el que no tiene el alcohol en gel encima, también se lo provee todo el personal. Así que felicitaciones por el trabajo que están Ahí haciendo. tenés. Si tenés calor, te vas rociado de alcohol y listo, no hay ningún problema. Bueno, vamos directo ahora sí con el señor Gustavo Guido Llaga y sus precios locos. ¿Qué está pasando, ¿Cómo precios Gustavo? locos? Precios A locos. ver, Agustín Datelis dijo precios locos, pero ¿sabes qué pasa, Agustín? Lo que vamos a ver ahora acá, que estamos viendo ahora acá en la mesa, es el desafío de ¿quién? Del Ministerio de Economía del 2021. ¿Y por qué, Agustín, que se está Aparezco incorporando ahí, acá? la magia. Sí, claro, por magia Dale. de la televisión. Acá Ahí está. se incorporó Agustín Datelis. ¿Y por qué es el Dale. desafío del Ministerio de Economía? Porque la principal preocupación pasa por alimentos. Ajá. A ver, bueno, y tenemos acá... Sí. Vos sabés que la producción prepara unas portadas maravillosas. No, la producción es una cosa espectacular. Bueno, muy Vamos a bien. ver, Dijiste sí. no, sí, la producción es sí, espectacular y lo cuenta así. A ver. Mirá, Mirá el Cocodrilo. cocodrilo Mirá. ahí. Mirá el cocodrilo. mirá. Es el bolsillo de nuestro productor. Bueno. Facundito. Tema delicado. Cocodrilo Estamos de viendo bolsillo. toda la variedad de productos y demás. Dijimos que Sí. es el desafío del gobierno en el 2021, cuidar el bolsillo. ¿Por qué cuidar el bolsillo? Lo dijo el presidente de la Nación. ¿Cuándo lo dijo? Sí. Lo dijo cuando, ¿te acordás con el aumento de las prepagas? Que ese 7% que después se dio marcha atrás. Sí, Bueno, otra cosa. en ese momento hizo referencia a que hay que cuidar el bolsillo de los argentinos. Sin cuidar el bolsillo de los argentinos hay asignaturas pendientes y por eso son el desafío. Nosotros acá, Agustín, en distintos ver. programas, ¿vos qué haces? Cuando en tu editorial presentás la macro y en la macro decís cuál es el dato de la inflación anual y demás. Nosotros mostramos distintas consultoras. Sí. Esto es la inflación de un producto puntual Sí. hecho por consumidores libres. ¿Y cuánto varió en un año cada producto puntual? Y realmente los datos son escalofriantes. ¿Por qué son escalofriantes? Porque, a ver, uno puede tomar otra consultora que te toma un promedio. Sí. Otro puede tomar el INDEC. El INDEC, por ejemplo, en frutas y verduras tiene 11 productos. No tiene la totalidad de los productos. Entonces, manejamos un indicador que no representa la totalidad eventualmente de nuestra propia canasta, que tampoco tiene que ver con la canasta básica total, que está vinculado con los nutrientes. Mirá, mientras hablas en nuestro zócalo. Sí. Azúcar. Ahí Yo tenés, la lo estoy tenés viendo vos. acá. Ahí la está. estoy viendo acá. Tengo el paquetito. Ahí lo tiene. Ahí lo No vamos a tiene. mostrar la marca. Bien. No muestres la Eh, marca, porfa. Azúcar. Bien. 102% en un año. En un año. En un Diciembre 2020, diciembre 2019, Paquetito de azúcar. lo buscan en la fuente. Esto se vende en los grandes supermercados de nuestro país. Este era el precio que tenían publicado. Ahí está el precio, lo tenés acá. Ahora 85 pesos. Le quiero Y el aclarar. anterior eran 42. Uno 42. va perdiendo memoria. Sí. Pero si vos ibas a principio de año, ahí me toma la cámara, mirá, Sí. a comprar este paquete de yerba de 1 kilo, el clásico de nylon, que tiene 1 kilo de Sí. yerba, perdón, de ¿Cuánto? azúcar, de Ah, de azúcar azúcar. adentro, de Ah. azúcar. Lo pagabas 42 mangos a principio de Sí. año. Ahora- Si ibas el 1 de enero, ahora lo pagás 85. Bueno, acá a la vuelta, hace un ratito para buscar este producto, 100. Ah, redondearon. 100. Acá a la vuelta, 100. Pero estos los grandes Lo voy a venir a supermercados, buscar en la una mía. fuente tomada Sí. que es consumidores libres. Pero vamos a los más escalofriantes. Acá lo tenemos. A ver, si quieren lo mostramos acá. Señores, Caete. Lo tenemos ahí. Nunca, mejor dicho, apa la papa. Sí, la papa. Apa la 280%. Qué ¿Sí? tirón. ¿Cuánto vale ahora? 95 pesos. En diciembre, ¿no? 95 pesos. ¿Cuánto El anterior salía eran hace un año? 25. 25 pesos, señores. Los que menos tienen es un producto. Consumimos todos papa. Pero sin embargo en la canasta influye muchísimo en los que menos tienen. Y sigamos por vos tenés ahí cerca tuyo está la selga. Vamos a las verduras. La selguita, selga. mirá. Mirá, lo tenés vos ahí. A 100 principio de año, vos ibas y decías, esto está por atado, ¿no? Es esto, Sí. no es por kilo, yo no compro mucha selga. Ibas a principio de año y decías, dame un atadito de selga. 32 mangos. Vas hoy, dame un atadito de selga.
75 pesos. 134% de aumento. Por eso decimos que son los desafíos del gobierno. Lo vamos a vincular, ¿sabes con qué, Agustín? ¿Con qué? De la micro vamos a la... Viste que esta semana hubo cambios en el gabinete económico. En el gabinete económico. Haroldo sí. Montagut fue reemplazado por Movió Fernando unas Morra. fichitas, Sí, Guzmán. Fernando Morra. Fernando Morra, que su especialización es control de procesos inflacionarios. Hizo una tesis moderando inflaciones y qué sé yo. Sí, Bueno, de la este Universidad de La Plata. A Fernando Morra le mandamos este mensaje. Este es uno de los grandes desafíos, porque en el día a día, con este contexto, la gente obviamente lo sufre. O sea, no podemos responsabilizar al gobierno. Sí sabemos que los grupos económicos que están concentrados y demás, pero yo creo que en el tema de frutas y verduras es un tema que falta mucho, un enfoque diferente. Porque vos fijate, ¿qué pasó este año? Y Lourdes, que es conocedora, que compra a su niño y demás. ¿Viste antes cómo te publicaban? Te publicaban por kilo. Ahora llegás a la, por ejemplo, en el caso de la cereza, ves un precio y te dice por un cuarto. ¿Viste? Bueno, Por un igual cuarto. hace rato, yo noto en la frutería, verdulería, hace rato que se dejó de pedir 1 kilo, dame 2 Sí, kilos, señor. ¿cuánto está? Ahora es 2. 2 tomates, Total. un zapallito, no te digo media papa porque ya sería mucho, pero Eso, se Agus, va a la unidad, Sí, no pero era eso, así. Eso no es de ahora, ojo. Hace un tiempo, por eso digo, Eso hace un es tiempo. del gobierno anterior, en Sí, donde claro, sí, el total. gobierno de Mauricio Macri no solamente que eliminó verduras y frutas de precios cuidados, en donde Sí. uno tenía un parámetro y bueno, por lo menos garantizado una base, Bien. se abrió el juego y ahí empezamos, bueno, deme una bananita con 2 mandarinas, las frutas más económicas. ¿Hablaste ya de la yerba, Gus? La yerba no, La pero tenemos acá, mirá, justo la bueno, tenemos la tenemos yerba. acá. Vamos con la yerba. Vamos con la yerba. Vamos con la Vamos con la yerba. Tengo A ver si lo alternativa, toma esta cámara. Sí. No es esta marca, por No. favor. Ojalá no salga la marca. La está tomando ahí la cámara. Kilo de yerba, kilo Bueno, de yerba. Kilo de yerba. Un kilo de yerba. ¿Cuánto? A ver, no esta marca, otra marca. ¿Cuánto está? 365 pesos El kilo. el kilo ahora. ¿Cuánto estaba en diciembre del año 2019? 200 pesos el kilo. 83% aumentó la yerba. Bien, ahora Tremendo. vamos a tomar un comentario que dijo Lourdes. Sí. Precios cuidados. La yerba, justo es esta marca, la que está en precios cuidados, está 60 pesos menos. Claro. O sea que precios cuidados sirve de alguna manera, Agustín, para anclar algo y decir, bueno, muchachos, no se desborda. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, en un país productor de alimentos, y esto fue una discusión que lo han criticado el presidente de la Nación y demás, ¿tenemos que anclar todo al dólar? ¿Tenemos que anclar la yerba al dólar? ¿Tenemos que anclar la manzana al dólar? ¿Tenemos que anclar la papa al dólar? Y te la sumo, ¿Al dólar? peor aún, al dólar paralelo. Claro. Bueno, o sea, muy bien, al ni dólar, siquiera es el oficial. al dólar blue. Y Encima otra, el dólar y otra cosa, hablando de yerba, por ejemplo, 3.60 decís el kilo. Sí. Bueno, yo estoy comprando a partir de este mes una yerba que se llama, que es orgánica, que es de una cooperativa, que se llama La Buena. ¿Sabes? Tienen un precio, ¿cuánto el kilo? Y la verdad es 150. Bueno, 180. Bien. Ahí Ah, estamos. yo me fui. Bueno, te fuiste un poco, pero fíjense la importancia, por eso la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, está con las campañas para que se empiece a incorporar toda la producción directa, porque algo está fallando entre el productor y el consumidor. Bueno. Esa diferencia abismal hay que cortarla y me parece que ahí el gobierno tiene mucho por hacer. Bueno, ahí en algún Sí. momento, Gustavo, mostramos lo de CAME. La CAME, la Exacto. Confederación Argentina de Mediana Empresa, tiene un indicador que se llama iPod, que no es por el iPod, sino que es índice del productor hacia el Exacto. final de la cadena. Es el iPod argentino, ¿no? Claro. Y ahí, si vos te pones, en algún momento vamos a traer uno de esos. ver, pero vamos a informes tomar y un comparar, pero indicador. ahí es tremendo la diferencia que hay 11. entre el productor estrangulado Sí. y el consumidor Claro. estrangulado. Es impresionante. A El ver, gran dilema es qué está pasando en la cadena. ¿Quién señor. se apropia de ese excedente? ¿Quién se Ahí queda también. con el queso? No, es una frase de un Sí, libro, ¿no? tal cual. Pero lo que comentó Agustín, el hipote, en algunos productos el 11%, en otros, o sea, 11 veces, no 11%, 11 veces, en otras 5 veces. Realmente es un input muy alto comparado Es altísimo. con los datos internacionales. Vamos a la manzana, mira qué rica manzana y demás. ¿Cuánto, Una va para mí esa. ¿cuánto aumentó la Sí. manzana? Lo tenemos acá. La Un manzana del pecado. 241%. Qué linda que está esa 241%. Acá, por favor, no quiero cometer ningún error. 205 pesos hoy el kilo de manzana. En diciembre del 2020. En diciembre del 19, ¿cuánto estaba? 60 pesos. Claro, y te van a señores. decir, no, porque hay un 60 tema de pesos. estacionalidad la temporada. No, pará, es diciembre contra diciembre, es lo mismo.
Sí, digo, no es un tema, porque a veces te dicen, Bueno, no, a la ver, voy a poner el manzana cartel, puede ser acá, ahí lo ponemos. Ahí lo tenemos. aumenta en diciembre porque la temporada y esas cosas y la estacionalidad. No, estamos hablando diciembre contra diciembre también. O sea, en diciembre del año pasado también estaba más cara y este mucho más. Eso es lo que pasa. Bueno. El tema de la pandemia acá te juega un poquito a favor, porque viste que vos estás comiendo una manzana. Antes uno te decía, ¿me das un mordisquito? Ahora decís, no, no puedo. El mate, la yerba, lo mismo. Tomá un mate, te lo tomás solito. ahora Ah, peor. te salió No, lo, no, te ahora salió no. lo de tacaño, Ahora Agustina. es peor. ¿viste? ¿No No, ahora tenés es peor tomate? porque tenés que hacer otro mate. Terrible. ¿No les pasa terrible. eso en su casa? Sí, obvio, Yo tengo un mate obvio. para mi mamá, un mate para mí. Sí. Obvio. Uno tiene como el circuito y son varios mates. En realidad Sí, uno gasta o de más. repente alguien que está en tu casa que viene a juntarse con No. distancia y al aire libre y No te todo. juntes, Agus. Pero lo que le tenés que decir es, te preparo otro mate. O muchas veces, che, nos juntamos un rato, estás en el jardín, bueno, me voy con mi mate, cosa que antes no ocurría. ¡A tomar la leche! Estamos todos A tomar medio ¿Sabés uruguayos, que la andamos leche? con el termo. A ver si escuchamos este último audio. Ya pasó. A tomar la leche. ¡A decía. tomar la Ahí está. leche! Este audio, ¿sabés que la leche que está en precios cuidados fue una de las que menos variaciones tuvo? Un 13%. O sea que qué importancia, lo que vos mencionabas, Lourdes, de alguna manera anclarlo con un precio es muy importante. Vamos al tema, un conflicto de esta semana, Agustín. Sí. El conflicto de esta semana, ¿cuál es? Maíz, restricción de exportaciones del maíz. ¿Por qué? Porque es el insumo para las vacas y porque la carne aumenta. El Lo estoy campo haciendo- enojado, Lo estoy haciendo paro, cortito, ¿no? De Sí. paro del sector agropecuario, enojado, problemas, las divisas, bueno, todo lo que ya No, sabemos que no todo el campo, ojo pasa que no es siempre en la el gente. campo. Con No, Inagro, no. es verdad, con Inagro no se adhirió. No, y aparte los No, pequeños y aparte- productores no están ahí. No, Acá no, son no, 4 no, es- entidades de la mesa de enlace Pero son que cuatro son los más entidades. poderosos. pero son cuatro que son pesadas. las que te molestan, ¿no? Las Sí, que- pero las por que- eso no es paro de trabajo, porque cuando uno dice paro siempre es el reclamo Lockout, del trabajador. lockout. Exactamente, un lockout. Lockout. Bueno, pero justo todo este tema que fuimos de lo macro a lo micro, era para contarte que el asado en un año aumentó el ¿Cuánto? 86%. Claro. No lo trajimos por el tema de la cadena de frío. 560 pesos a diciembre. Estaba a diciembre del otro año, el 19, estaba a 300 pesos. Vamos a la bola de lomo. La bola de lomo. Además de la cadena de frío, no lo trajimos porque producción vos le decís, andá a comprarme un paquete de yerba y va. Andá a comprarme un paquete de azúcar, andá a comprarme 2 kilos de asado y te dice, no, flaco. No, claro. No, la Muy caja bien. chica no. La bola de lomo, no sé si lo muestra acá, 103%. Sí, 650 pesos, antes estaba 320 pesos. Fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Estamos hablando de una medida que toma el gobierno vinculado porque aumentaron los insumos a nivel internacional y entonces acá, Agustín, entra el debate, bueno, pero ¿por qué la lógica del precio de la exportación se tiene que aplicar esa lógica en el mercado local con estos resultados? Yerba 83%, manzana 240%, azúcar 100%, faltó el pan que lo tenés ahí. Acá ¿no? lo tengo, un Básico. 70%. Mira. 70%. Y Todo acá esto, fácil, de 100 a 170 mangos. el todo kilo- esto el por kilo de encima de la inflación promedio. Obvio, ¿no? olvidate. Nos faltó el aceite, que lo Casi tenés el también. doble en este caso de la inflación, que Exactamente. cerrará el año en torno a 35, todavía no está el último dato, pero 70 es más o menos el doble. Y el aceite que tengo acá también valía, el litro, me imagino que es esto, 125... Litro y medio, sí. La botella de litro y medio, 125 mangos contra 2.30, o sea, un aumento del 84%. Todos estos productos que estás viendo arriba de la mesa, básicos, esenciales, azúcar, pan, acelga, papa, etcétera, yerba, todos subieron muy por encima del promedio general de precios. Todos muy por encima y esto preocupa y esto afecta al bolsillo de los sectores que más destinan su ingreso a comprar alimentos, que son los que tienen menores recursos, y sobre esto va a haber que trabajar muy fuerte este año. Así están las cosas, señor Idoyaga. Y Son ahora los desafíos del gobierno de este año. Desafíos Esto es la mesa de los argentinos y va a tener que cruzar los monitorear. dedos para el 2021. Y a cruzar los dedos, dicen. Sí. Y ahora nos vamos rapidito a una comunicación, una nota o una entrevista que tenemos por vía virtual, como son ahora las cosas, vía Zoom. Y ya mismo, ¿lo tenemos ya en línea? Tenemos al señor Mario Lozano, que es bioquímico y que además es investigador de CONICET y que fue rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Mario, ¿me estás escuchando? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Mario, contanos un poco, bueno, estamos muy preocupados y siguiendo muy de cerca acá lo que está pasando con esta situación, con la pandemia, con el virus, con los contagios que crecen. Las cuestiones que vos estás siguiendo de cerca como un experto en estas cosas, ¿cómo viene? ¿Es para realmente preocuparse? ¿Qué está pasando hoy en Argentina con esto? Bueno, sí, por supuesto que es para preocuparse y para ocuparse, digamos. Es algo en el que tenemos que involucrarnos todos los gobiernos, el gobierno nacional, los provinciales, los municipales y los ciudadanos y ciudadanas. Estamos en una situación en la que en este momento de la pandemia no deberíamos estar. Pensá que para la misma temporada, al inicio del verano en Europa, en la mayoría de los países europeos los casos cayeron muchísimo, casi a anularse, no llegaron a anularse completamente, pero cayeron mucho. Aquí en el hemisferio sur, en cambio, eso no pasó. No es algo particular de la Argentina, en toda Sudamérica hay un rebrote de casos, probablemente producto de circunstancias que van más allá del propio virus. Algunos lo asocian con la aparición de nuevas variantes, pero probablemente una aparición de una nueva variante del virus no explique este aumento tan vertiginoso de casos, y sí lo hagan los comportamientos sociales, la relajación de las medidas de cuidado, el haber pasado ya más de 9 meses con algún tipo de medidas restrictivas que hacen que la gente se agote, se canse, la prédica continua en algunos medios sobre la cuarentena más larga del mundo, en el caso de Argentina, pero medidas similares en otros países, terminan desgastando a la población y se le suman al desgaste natural por tener que soportar esta pandemia. Y seguramente eso, sumado a las fiestas de fin de año, en Argentina, a las grandes movilizaciones que hubo en diciembre, creo que juntos hicieron un cóctel muy explosivo que explica, independientemente de que podría haber alguna variante que sea más contagiosa, que explica este aumento de casos, que es muy importante disminuir, que es muy importante que luchemos para bajar, porque si no el invierno nos va a encontrar en una situación muy mala, ¿no? Y Mario, disculpa, cuando uno mira la evolución de la curva, que claramente se aceleró muy fuerte ahora, todos quizá, me parece, estábamos como esperándolo para un poquito más adelante esto, se adelantó, está ocurriendo ahora. Uno ve desde el análisis de los datos que siguen ustedes de cerca, ¿ves la probabilidad de que pueda haber un colapso del sistema cierto en algunos días o semanas? ¿Y cuánto crees que estas medidas que el gobierno empezó a tomar de cierta restricción, pero no tan fuerte como fue en su momento, puede evitar ese colapso? El colapso del sistema de salud es posible si no hacemos nada, si dejamos que todo ocurra, si tomamos una política como la que en algún momento decidió Suecia o decidió el Reino Unido, que en definitiva les explotó en la cara porque no alcanzaron el objetivo de obtener lo que llaman la inmunidad comunitaria, la inmunidad de rebaño, a causa de las infecciones naturales. Cuando uno plantea eso como objetivo, lo que tiene del otro lado de la balanza es que va a haber miles y decenas de miles de personas fallecidas, porque este virus te hace pagar los costos. Vos infectás a mucha gente, se muere mucha gente, inevitablemente. Mario. Y entonces, perdón. Sí, no, termine la idea, por favor. No, y entonces, claro, a mí me parece que cualquier política de restricción de la circulación va a ayudar a que se frene esta escalada de casos, pero es importante que nosotros como ciudadanos y ciudadanas participemos activamente. Hay que resaltar, más que enojarse con quienes no la cumplen, hay que resaltar la importancia
y el valor que tienen quienes sí la cumplen, que son muchos todavía. Que es la a pesar de mayoría. que uno vea estas escenas que asustan, hay mucha gente que cumple con las restricciones. Sí, Mario, ¿cómo le va? Lourdes Suazo lo saluda. De hecho, la mayoría lo está cumpliendo y por eso estamos teniendo, por ejemplo, una temporada de verano que hace 3 meses pensábamos que era imposible, ¿no? Ahora, dentro de todo el panorama delicado que se está presentando, lo positivo es que ya tenemos vacuna, empiezan a llegar las dosis al país, pero también está, además del plasma, el tratamiento con plasma, el suero equino hiperinmune, que esta semana entiendo que se empieza a distribuir. Si bien no previene el COVID, en los pacientes más graves baja la tasa de mortalidad, ¿puede ser casi en un 50%? Sí, por lo menos han mostrado esa efectividad en los ensayos clínicos prácticamente a la mitad. Es mucho. Lo que es muy importante, es un tratamiento que en la Argentina, el tratamiento con sueros inmunes en general, hay mucha experiencia desde hace mucho tiempo, porque aquí se desarrolló ese tratamiento para la fiebre hemorrágica argentina, el llamado mal de los rastrojos, que es producido por otro virus, el virus Junín. Y en la década del 80 del siglo pasado. Es un tratamiento que tiene mucho arraigo aquí y que se conoce bastante, así que... Y se puede producir a gran escala, ¿no? Claro, ahora siempre el desafío es poder producirlo en una escala muy grande a todos los medicamentos, como está sucediendo con las vacunas. Vos fijate que en muchísimos países que tenían acuerdos con empresas productoras de vacunas, las dosis están llegando mucho más lento de lo que esperaban. Sí. Le está pasando a México, le pasa a Chile, porque la cantidad de producción tiene algunos límites y para superarlos hay que entrar en un sistema de producción que sea multicéntrico, que ocupe laboratorios y mano de obra en diversos lugares para multiplicar la capacidad, y no todas las compañías están completamente preparadas para eso. Mario, Gustavo Idoyaga le habla. Mario, estamos viendo lo siguiente y en un rato lo vamos a desarrollar, Lourdes, Agustín. El tema de que hay dos velocidades. La velocidad de contagio por un lado y la velocidad en la cual se comienza a aplicar la vacuna, y estamos hablando en el mundo. ¿Cuál es tu consejo como profesional para tratar de equilibrar esto, no? A mí me da la impresión de que la cantidad de dosis de vacunas que van a llegar en principio no parecen ser suficientes para que en el mundo se logre el objetivo de generar inmunidad comunitaria durante este año. Sobre todo porque hay algunos países que han acumulado acuerdos por vacunas, por dosis de vacunas que superan a su población con creces. Para dar un ejemplo, Canadá tiene acuerdos para vacunar a 5 veces su población, ya terminados. O sea, podría vacunar a 5 Canadás durante 2021. Y eso implica que hay países donde no va a haber ninguna vacuna, porque no hay tanta capacidad de producción. Y eso implica que entonces el virus va a seguir circulando en un montón de regiones en todo el mundo. Cuando el virus circula, genera variantes. ¿Y qué tipo de variantes genera? Es algo que se desconoce de antemano, porque las mutaciones son al azar. Y podrían aparecer variantes que sean variantes de escape a la vacuna. Variantes más contagiosas, menos contagiosas, variantes más virulentas en términos de mortalidad, variantes menos virulentas en términos de mortalidad, pero también podrían aparecer variantes que escapen a la vacuna, o sea, sobre las cuales la vacuna sea inefectiva. Si eso sucede, va a empezar una nueva pandemia. A partir de esa pequeña, aún si ocurriera en una pequeña población no vacunada, a partir de esa población existe la posibilidad de que empiece una nueva pandemia para la que todavía no estamos preparados, porque habría que volver a desarrollar una vacuna para evitarla. Lo cual, más lógico. Lo que está marcando es un escenario muy probable, ¿no? Es un escenario muy probable. A partir de que vacunar al mundo entero es imposible.
pero tampoco sabemos qué tipo de variantes van a generar. Yo lo digo como una posibilidad, ¿no? Sí, sí. Pero esa posibilidad existe y es una posibilidad en la que no deberíamos disminuir ningún esfuerzo para evitarla. Y eso es una cuestión que se debería hacer a nivel mundial. Es una mala estrategia que a nivel mundial se permita que países tengan más dosis de las que necesitan en este momento. ¿Por qué? Porque no por una cuestión altruista, de justicia, que también lo podemos considerar de ese lugar, pero no solo por eso, sino porque si dejamos, como decía recién, circulando el virus en algún lugar, es peligroso para todos, para los que van a tener 5 veces la cantidad de dosis de vacunas que necesitan y para los que no están vacunando. Para todos va a ser un riesgo que aparezca una nueva variante. Mario, para cerrar te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un tema que vamos a tratar nosotros ahora. Dada tu experiencia como docente, fuiste rector de la Universidad Nacional de Quilmes, conocés mucho cómo funciona el sistema educativo. Frente a esta situación que nos estás describiendo del virus, ¿hay posibilidad de retomar las clases presenciales en Argentina de acá a un tiempo, cuando las clases debieran empezar, allá por marzo? ¿Cómo estás viendo eso? Sí hay posibilidades. Va a depender de cómo... qué éxitos logremos tener sobre la pandemia. Si nosotros ahora hacemos el esfuerzo, tanto como gobiernos como ciudadanos, ¿no? Hacemos el esfuerzo y logramos disminuir la tasa de transmisibilidad del virus en estos meses de verano y llegamos a marzo con un número mucho menor del que tenemos, y al mismo tiempo, si en marzo tenemos a un porcentaje importante de la población de riesgo vacunada, que eso es posible hacerlo en Argentina por lo menos, con la cantidad de dosis que van a ir llegando, se tendrá que hacer un gran esfuerzo logístico para vacunar alrededor de 10 millones de personas para fines de marzo, y si eso sucede y podemos empezar a vacunar además a los docentes, que serían la siguiente etapa de vacunación, las clases podrían empezar alrededor, yo calculo que para mediados de abril, por lo menos no necesariamente con el 100% de las clases presenciales, pero sí con algún grado de presencialidad del que en el año 2020 no pudimos aplicar. Bueno, esperemos que de a poco eso también se pueda ir ordenando, porque sería muy importante y tu visión por tu experiencia en lo que es la educación me parecía muy importante. Te agradecemos mucho la nota, Mario, y muy rica la información y todo lo que nos contaste. Gracias. Gracias, Agustín. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, ahí escuchabas entonces la situación compleja que está ocurriendo en Argentina y en el mundo, con estas posibilidades de mutación y estas cosas que nos vamos enterando día a día de lo que está pasando con este virus, con este coronavirus. Pero vamos a seguir con este tema ahora, analizando que tiene que ver con la presencialidad, las clases, ¿vuelven o no vuelven? Lourdes, contame, ¿qué pasa con esto? A ver. ¿Querés la respuesta? ¿Querés un sí o no? Bueno, te respondo y voy a citar al ministro de Educación de la Nación. Va a haber clases presenciales. Depende del contexto sanitario. Te lo acaba de decir Mario, ¿no? Sí. Desde el punto de vista sanitario es un tema determinante. Ahora, el ciclo lectivo está previsto que comience en febrero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero marzo en 14 distritos, en 14 provincias del país. Y atentos con esto, porque Trota ya adelantó que hay un plan para vacunar a los docentes en el mes de febrero, es decir, antes del inicio del ciclo lectivo. Cuando él habla de que las clases presenciales sean el marco ordenador del año, ¿entienden la dimensión de esto? Todos sabemos que el 2020 desordenó y desorganizó la vida de todos porque muchos se quedaron en casa, y si los alumnos no tienen clases en las escuelas, sabemos que muchos adultos no pueden ir a trabajar por más que quieran y puedan, ¿sí? Entonces la idea es que las clases de manera presenciales, porque las clases siempre estuvieron presentes, pero se dan de manera virtual, estén contempladas. El cronograma no se toca hasta el momento. El ministro a partir de mañana empieza una recorrida por las diferentes provincias. Se va a reunir con los titulares de la cartera de salud de las provincias, pero sobre todo de educación. Lo que quieren es establecer un cronograma lo más acelerado posible, porque 1.300.000 argentinos
argentinos y argentinas van a ser vacunados en esta campaña para los docentes. Igual Sí, una cosa, Lourdes, dale. digo, atenti que recién Mario Lozano, frente a la pregunta que le hacía vinculada con esto, en un momento deslizó, es muy probable que si logramos controlar, etcétera, etcétera, pueda volver la presencialidad a mediados de abril. Claro, Digo, que no exacto. estaría respetando estos cronogramas que vos bien marcás, que hoy por hoy mantiene la ciudad, mantiene la nación, que tiene que ver con febrero, que tiene que ver con marzo. Sí. Hay, digamos, muchos indicios que estarían marcando que no se llega a febrero o a marzo, ¿no? Claro, a ver, por eso te digo, es muy si algo aprendimos en el 2020, que es imposible proyectar en época de pandemia, porque hoy hablamos de esto, de la restricción de 1 a 6 de la mañana, pero si en 2 semanas esto continúa en ascenso, es posible que haya nuevo cronograma. Ahora, las clases en febrero o marzo, ¿no les parece que es como 2045? Sí, Mira, sí. aparece la música de Misión Imposible. Imposible. Bueno, la apuesta, el ministro de Educación está apostando a hacer todo lo posible, porque algunos sectores empezaron con un hashtag, ministro, necesitamos clases ya, no abandone las escuelas. En realidad, no hay una voluntad de frenar la presencialidad. A nadie le conviene que no haya clases presenciales. ¿O sí, Gustavo? Claro, por supuesto que sí, pero un dato internacional, porque viste como todo Dale. se politizó. A ver. Se metió toda la grieta en el medio, obviamente tenemos a Juntos por el Cambio cualquier movimiento Sí. que haya en educación, pero hoy tenemos Holanda e Italia que empezaron a correr la fecha de clases presenciales, uno para secundario y otro para el resto de los chicos. ¿Qué quiere decir? Este problema está latente en Europa, Totalmente. que está pasando una de las peores crisis, ¿Y te peor que la del acordás? año pasado. ¿Y te acordás del Reino Unido? Que hablábamos de un cierre total en medio de la campaña de vacunación. Primero habían suspendido clases en primaria, ahora suspendieron también en la secundaria, y lo cierto es que también se suspenden los exámenes para tratar de contener esta nueva ola, más la nueva cepa, la mutación del virus. Entonces, como para tener en cuenta, las clases están previstas que comiencen de manera presencial con los cronogramas. Hoy, a esta hora, el ministro de Educación empieza a reunirse con las dependencias en cada provincia para ver cuál es el cronograma, en qué lugar se van a vacunar, cuál es el listado de todos los docentes que van a participar, pero todo depende, por supuesto, de la participación de los ciudadanos, ¿no? Porque si hay fiestas clandestinas, nadie cumple el distanciamiento, sube todo eso, bueno, sabemos que se va a hacer muy difícil. El ejemplo de China está siendo observado con detenimiento, porque en China lograron contener con restricciones muy fuertes, pero volvieron a las clases en todos los niveles con un nivel de protocolo al máximo. Bueno, si esto sucede, se podría pensar en la presencialidad en los próximos meses. Uno de los temas es que quizá haya algún gobierno local tentado en priorizar el tema de la educación y de llegar a la presencialidad, y que para bajar un poco los contagios se vea alguna posibilidad de restringir más todavía la circulación, o en algún caso de volver al cierre de ciertas actividades. Vos recién, Lourdes, marcabas el tema de la incertidumbre, que hablar de marzo, de abril, parece que habláramos de 2045, Sí. y eso es muy malo para la economía. Claro, ¿Por qué es muy obvio. malo para la economía? Porque ninguna decisión, por pequeña que sea, que vos vayas a querer tomar, por ejemplo, no sé, tengo un bar, tengo un restaurante, necesito cambiar la heladera porque me anda mal, la cambio, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir viniendo la gente? ¿Me lo van a cerrar de nuevo? Muy complicado el tema. Y mientras discutimos si los chicos van al colegio o no, y mientras los grandes aprovechan el calorcito para ir a algún bar, nosotros estamos ahora sí en un móvil en vivo y en directo para que veas lo que está pasando allá en vivo y en directo en el barrio de San Telmo. Maggie, ¿me estás escuchando? Recoleta, Buenas tardes, perdón, no en chicos. San Telmo. Sí, exactamente. Venimos En a ver Recoleta. cómo La está la segunda... En Sí, Recoleta. no te quise corregir, estamos No, en no, no, Recoleta, me la cambia, me la frente al cambia. cementerio, para que se ubiquen. Venimos a ver un poco la situación de la segunda noche de restricciones, pero te cuento que antes charlé un ratito con el encargado y me decía que anoche, debido a esta restricción, trabajaron entre el 30 y el 40% menos, que obviamente los perjudica, y que los jóvenes, como siguen los kioscos abiertos, después se van a tomar a las plazas. Pero vamos a ver un poco cómo está la situación, qué opinan. Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? No, simplemente saber qué opinan de que cierre las nuevas restricciones, que se cierre la una. Una pelotudez bárbara. Una pelotudez bárbara. ¿Por qué? Lo único que tengo para opinar.
nada más. Usted, bueno, una muy pelotudez, rica, muy abierto al diálogo. No, es muy rica la propuesta. Bueno, ¿y cómo se cuidan ustedes? Así como ves. Bueno, no, sigamos Lado, con otra mesa, Y evidentemente. precaución no nada hay más. mucho. Pero me parece que no va. No es el caso. No va a ayudar a la causa. Aprovecharon igual para venir antes, ¿no? Como cierra todo temprano. Sí, además que tenemos que trabajar mañana, entonces tenemos que salir temprano. Tenemos que ser responsables. Escúchame, ¿qué Si no opinan? están de acuerdo, Discúlpame, ¿qué vamos a opinan charlar. los A ver, chicos por que acá. no... Miren, acá 3 chicas que las vi que se cuidaron desde el primer momento. Llegaron con su tapabocas, se pusieron alcohol en gel, bien cuidadosas. Simplemente saber qué opina que cierre toda la una. Me parece un montón, pero no queremos. O sea, nos venimos al tapabocas porque no queremos salir. No quieren salir. Bueno, tampoco quieren hablar las chicas. Y por acá, a ver chicos, ¿cómo les va? ¿Qué opinan de las nuevas restricciones? ¿Cómo se están cuidando? Perdón. Están todos tímidos hoy. ¿Qué opinas que cierre toda la una? Está bueno. ¿Por qué? Para tener un mayor control de las personas que puedan estar en casa. ¿Están preocupados por el aumento de casos? Están tímidos chicos. Vamos, pero hay todavía gente. Igualmente, como les decía, ayer el señor me dijo que trabajaron 30% o 40% menos. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué opinan de las nuevas medidas de restricción? Todo cierra a la una, el aumento de casos. La verdad que no me gusta nada. Obviamente, con lo poco que tuvimos para salir y disfrutar, que los comercios volvieron a abrir, recién estaban pudiendo subir. Estuvimos como más de 9 meses de cuarentena, va un año entero, para ser sincera. No lo apoyo en nada. Decían que era a partir de las 11 igual el cierre, no a la 1. Y hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo perjudica a los comercios? A los comercios, los bares, las pizzerías. Y mal, porque como recién se estaban volviendo a levantar, volviendo a abrir los pocos que no cerraron, no alcanza solamente con delivery, no alcanza con vender las cosas por redes sociales. Los perjudica mal, va a volver a caer todo, va a seguir aumentando la inflación, va a volver a caer todo lo que sea ingreso del comercio. Y la costa, ¿cómo la viste? Con todos los chicos también, el exceso del descontrol, digamos. Sí, chicos. Los escucho. No, Maggie, la pregunta es la siguiente. Con los chicos... Sí, Maggie, ¿son conscientes los chicos que las medidas, a ver, Angela Merkel en Europa, Italia, Francia, España, están todos en alerta? Han ampliado el horario a las 6 de la tarde. Justo ese chico que te dijo que era una pelotudez, utilizó esa palabra, te dijo eso, son conscientes y también es un tema de comunicación. Yo creo que estos chicos no tienen o no manejan la información de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Bueno, eso también lo vimos toda esta semana cubriendo en la playa, la costa, la inconsciencia tal vez de los jóvenes, pero te puedo asegurar que hablando con la gente, la mayoría está en desacuerdo con estas medidas. Pero, por ejemplo, acá me dicen desde el piso, estás en desacuerdo con estas restricciones, pero ¿qué pasa también con el aumento de casos? Digo, hay conciencia de que hay que cuidarse, de que es necesario, que estamos en una pandemia, porque pareciera que no hay ese tipo de conciencia. Claro, exactamente. O sea, al principio todas estas medidas ya se tendrían que haber implementado. La gente ya, yo creo que en más de un año tiene que saber cómo cuidarse, aunque a algunos no les guste, el salir con barbijo, sanitizarse, llevar en el bolso o en lo que sea ¿Vos cómo te cuidás? ¿Con el barbijo? Me lavo las manos, antes de irme me voy al baño, me lavo las manos y cuando llegamos nos fuimos al baño, nos lavamos las manos. Siempre que andamos en calle tratemos de no juntarnos con muchas personas, vamos por calle donde mayormente no haya mucha gente o si usamos el transporte público, viste, sentado. ¿Vos considerás que cuidándose cada uno ya es suficiente? Porque para mí esto mayormente es individual, cada uno tiene que tener conciencia de lo que hace, viste, después colectivamente, si cada uno se cuida como debe, no... ¿Considerás que los jóvenes principalmente, hoy donde está puesto el mayor foco, se está cuidando o hay mucha inconsciencia? Y para mí más o menos, porque he visto los que no quieren y los que sí están, más que nada los que tienen familiares grandes, porque mayormente ataca a los más grandes esto. Tengo, conocidos y amigos que han tenido COVID y se curaron enseguida, solamente, no sé, por ejemplo, le quedó que no sienten
o que no huelen, pero los mayores son los que más le agarra y los que más tardan en rehabilitarse. Yo soy de Arrecife, en realidad estoy viviendo acá porque estoy estudiando, pero en mi ciudad también aumentaron los casos de COVID y mayormente las personas que están internadas, que son 4 o 5, son todas mayores. Y bueno, ya cerraron un montón de cosas, no hay casi nadie en la calle. Bueno, hay la conciencia de algunos, obviamente. Sí. Hola chicos, ¿cómo andan? Simplemente saber, son conscientes, me imagino, del aumento de casos. Sí, chicos, los escucho. No, digo, a ver, el pantallazo viene bárbaro y además lo que estamos viendo a partir de ciertas declaraciones, por lo menos en los jóvenes y por lo menos en el barrio de Recoleta, que es donde estamos, hay una posición que te está marcando que si el gobierno quisiera avanzar en restricciones más fuertes, tendría mucha resistencia, por lo menos desde estos sectores. Eso es lo que estamos viendo en la muestra de la gente, por lo menos que está... Sí. Totalmente, y les agrego también que los controles ayer fueron muy fuertes. Me comentaban los encargados de los locales que, por ejemplo, pasaban entre 8 o 10 policías en grupo y les decían, si a la 1 no cierran, 1 y 1 minuto los clausuro. Así, directo. Obviamente la mayoría empezó a cerrar la caja, a pedir las cuentas 12 y cuarto, 12 y media de la noche. Por ende me decían esto, trabajamos menos, por supuesto, pero no le encontramos mucho sentido porque los jóvenes que después se van de acá pasan por el kiosco de la esquina que está abierto y se van a tomar a las plazas. Eso es lo que me decían los encargados que lo vieron anoche, porque obviamente se fueron más temprano a sus casas también y vieron toda esta situación. Muy complejo. Mucha lógica no la encontraban. Muy complejo. Díganme si quieren continuamos charlando. Y la apuesta es a concientizar socialmente. Muchas gracias, Maggie, por el informe desde ahí. La verdad, muy interesante escuchar las posiciones de los chicos, por lo menos que están ahí en el barrio de Recoleta, tomándose algo y opinan esta noche acá en Crónica HD. Bueno, nos vamos a meter con otro tema. Chicos, otro tema. ¿Con qué tema, Agustín? No corta nada que ver ahora con la pandemia, con aquello que veníamos hablando, y en un ratito yo me voy a meter con otras cuestiones de la economía para tener en cuenta en esta semana que se viene, que tienen que ver con el dólar y estas cosas. Pero antes de eso, quiero meter un tema que hoy domingo a esta hora me parece súper interesante porque tiene que ver con un caso policial, político, que ocurrió en Argentina hace ya un tiempo, que dio lugar a este libro que publicó, que escribió nuestra amiga Cata de Elía, que se titula Maten a Duarte. Va ya por la 2ª edición, un libro de Editorial Planeta, súper interesante. Pero para hablar de esto, de la trama que hay atrás de esto, y que nos cuente, qué mejor que hablar con ella, con la autora, con Cata de Elía. ¿Estás ahí, Cata? Estoy aquí, no sé si me ven, ¿cómo andan? Te vemos, medio oscuro, pero te vemos, sí. ¿Estás de incógnita, Cata? Sí, es que el tema es tan misterioso que dije como... Ambientado hasta el contacto, me encanta. Ya lo ambientaste, Cata. Una producción. Bien, me encantó. Cata, a ver, contanos un poco primero, rápidamente, sabemos Juan Duarte, que fue hermano de Eva, que era secretario personal, privado de Juan Domingo Perón, que aparece muerto en un departamento, pero danos un poco más detalles para meternos en esto y después te vamos a hacer algunas preguntas puntuales sobre esta trama que vos de manera muy interesante, yo te voy a ser completamente sincero, todavía no lo leí el libro, pero es uno de los libros que tengo para que no me pase el verano sin leerlo. Está ahí, lo voy a leer. Por favor. Así será. Bueno, contanos, dale. Te cuento un poco. Juan Duarte fue el hermano de Evita, era hermano más grande que Evita, pero funcionaba un poco al revés. Evita funcionaba como hermana mayor de Juan Duarte y fue el secretario privado de la presidencia de Perón hasta abril de 1953. Esto es, fueron muchos años de mano derecha de Perón. No fue un secretario privado que le manejaba la agenda y nada más. Fue un secretario privado que tuvo mucho poder, que tomó muchas decisiones en nombre de Perón y que además ejecutó él mismo decisiones importantes como mover jueces. Estoy haciendo toda esta introducción porque el personaje de Juan Duarte, salvo algunos interesados en la historia o que vivieron en esa época, por lo general, o si no viste la película de Juancito, no lo estudiás en los libros de historia. Juan Duarte fue silenciado por la historia oficial y por el relato del peronismo. Y un día, el 9 de abril de 1953,
Juan Duarte aparece muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de Recoleta. Y la fecha en la que él aparece muerto de un disparo en la cabeza es todo, porque por esos días hacía casi un año que Evita había muerto, o sea, su hermana no estaba para protegerlo, y si bien él había sido la mano derecha de Perón y también su cuñado, por esos días a Juan Duarte lo estaban investigando por aval de Perón y por orden de Perón, por una investigación interna que lo acusaban de supuesta corrupción, de, por ejemplo, traficar influencias con los permisos de importación y exportación. Por esos días también el gobierno de Perón atravesaba una recesión económica y se empezaba a hablar de la corrupción en el gobierno de Perón. La cara visible era Juan Duarte. Entonces Perón hace un discurso justo el día antes de que Juan Duarte aparezca muerto, donde sin nombrarlo dice que no iba a tolerar la corrupción en su propio gobierno aunque se tratara de su propio padre. Además de ese discurso, Perón lo cita a declarar a Juan Duarte para la mañana siguiente, que es la que él aparece muerto de un disparo en la cabeza. Por lo cual, mi libro, Maten a Duarte, es la reconstrucción de qué fue lo que pasó, porque desde que aparece muerto en su casa de Recoleta, siempre hubo dos hipótesis. Una es que se pegó un tiro, que fue la versión oficial de la justicia en ese momento. Deprimido por la muerte de la hermana, una cosa así. Exacto. A ver, Perón, las pocas veces que habló del tema, que lo podéis leer en la biografía que hace Yo Perón de Pavón Pereira, dijo cosas contradictorias, pero lo que siempre dijo fue que se suicidó, que estaba deprimido por la muerte de Evita y también que estaba deprimido porque tenía sífilis y que eso lo angustiaba mucho porque temía morir. Sin embargo, yo pude corroborar a través del expediente y de distintas fuentes, porque fue una investigación que hice de 6 años, que al momento de la muerte de Juan Duarte esa sífilis no estaba activa, por lo cual uno de las argumentaciones de Perón queda un poco tambaleando con respecto a la muerte. Pero esa fue una de las hipótesis. La otra hipótesis era completamente la opuesta, era lo mataron y Perón tuvo algo que ver. Entonces, la opinión pública se dividió como en la grieta. Y lo peor de todo es que la justicia, como siempre, y acá van a encontrar millones de continuidades con casos actuales, tuvo 3 hipótesis según los momentos políticos. En ese momento, cuando Juan Duarte apareció muerto, que era abril de 1953 y gobernaba Perón, llegó un juez a la escena del crimen, llegó después que la policía, que los funcionarios, bueno, más allá de la escena del crimen, ese juez en el momento no ordenó autopsia, no llamó a declarar a nadie, no ordenó ni pericias balísticas, ni pericias sobre la carta de despedida que había dejado Juan Duarte dedicada a Perón, cerró el caso como un suicidio. Cuando lo derrocaron a Perón, la Revolución Libertadora, que así se llamó ese golpe que lo derrocó a Perón, se propuso desperonizar a la Argentina y utilizaron la muerte de Juan Duarte como escudo. Y entonces reabrieron el caso y dijeron fue un homicidio y concluyeron que fue un homicidio. Desenterraron el cuerpo, le cortaron la cabeza, hicieron una autopsia absurda, hicieron careo, llamaron a declarar por primera vez a todos los vecinos y protagonistas del caso y concluyeron que fue un asesinato, o sea, lo opuesto a lo que había dicho la justicia durante el peronismo. Y hubo una tercera investigación en otro momento político de la Argentina, que fue durante el gobierno de Frondizi, que volvió a abrir el caso por tercera vez y dijo, esto fue un suicidio. Es decir, para la justicia argentina, Juan Duarte en el peronismo se suicidó, en el antiperonismo, en la Revolución Libertadora, lo mataron y Perón tuvo algo que ver, y durante el gobierno de Frondizi fue un suicidio. Y Cata, discúlpame, vos te digo, en el libro, porque uno mira la tapa y ve Juan Duarte tachado con una cruz y el título es Maten a Duarte. ¿Tiene que ver esto con la idea de haberlo eliminado de la historia oficial, de ocultar eso, o tiene que ver con que vos manejás la hipótesis de que hubo una orden de que lo maten a Juan Duarte? Para enterarte qué le pasó a Juan Duarte físicamente hay que leer el libro de principio a final, porque yo lo escribo como un caso policial con toda la investigación que hice, con material inédito. No les voy a spoilear, pero sí puedo decir algunas cosas que vos dijiste recién que es interesante esto. Dale. Que la historia oficial lo haya silenciado, que el peronismo lo haya también borrado de su relato. O sea, cuando uno estudia el peronismo y los personajes importantes, Juan Duarte no aparece. Y que la justicia no haya querido saber qué pasó con Juan Duarte, porque lo investigó 3 veces en 3 momentos diferentes, pero sin embargo se ve en cada parte del expediente que hay una renuncia consciente a buscar la verdad. Entonces
yo podría decir que el Poder Judicial, en este caso, con estas diferentes verdades estatales, fue uno de los tantos asesinos de Juan Duarte. Ahora, ¿qué pasó con Juan Duarte? Hay que leer el libro. Lo que sí puedo decir es que parto de la hipótesis de que no fue un suicidio. Ajá. Ahora, Cata, yo te escucho hablar y mucho de lo que vos contás de este hecho histórico a uno lo remite a un hecho mucho más reciente, que tiene que ver con la muerte de Nisman. Vos que investigaste tanto para esto y que conocés por tu actividad además como periodista el otro caso, ¿encontrás paralelismos también entre una y otra cosa? Sí, lo voy a aclarar bien fuerte porque si no, cada vez que lo digo entra en la grieta de la Argentina. Estos casos que quedan, cuando la palabra judicial no es clara y no es creíble, pasa esto. Cada uno piensa algo de lo que pasó según lo que piensa o según el lugar donde está políticamente ubicado. ¿Qué es lo que pasó con el caso de Juan Duarte y qué es lo que pasa con el caso de Nisman? Por lo cual yo voy a aclarar que es salvando las grandes distancias entre los dos casos y que incluso puede haber pasado algo diferente con los dos personajes, hay muchas similitudes. La primera es que los dos personajes eran muy cercanos al poder. Juan Duarte era la mano derecha de Perón, fue el secretario privado de la presidencia muchos años y tuvo mucho poder. El fiscal Alberto Nisman tuvo una cercanía muy importante con el kirchnerismo y con ambos personajes se produce en determinado momento un quiebre con esa relación con el poder. En el caso de Juan Duarte, con las denuncias de corrupción y cuando Perón le suelta la mano y avala que lo empiecen a investigar por corrupción. En el caso del fiscal Nisman pasa lo mismo cuando el fiscal Nisman acusa a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner con esta denuncia, bueno, que todos conocemos sobre el memorándum con Irán. Ahí entonces vemos dos personajes que son muy cercanos al poder y que en un momento se produce un quiebre. Otra similitud entre ambos casos es el rol de la justicia en varios sentidos. Primero, la escena del crimen. La escena del crimen son dos escenas del crimen donde vos ves que la justicia llega después, por ejemplo, que la policía. Que hay cosas que quedan en la nebulosa porque se ve que pruebas de la primera escena quedan. Por ejemplo, la carta que Juan Duarte le escribe a Perón es una carta de idolatría donde se despide de esta vida, de este mundo, y le pide perdón por todo a Perón y dice que los traidores de la patria lo habían querido separar. Esa carta, que no se la dirige ni a su madre, ni a sus hermanas, ni a sus amores, Juan Duarte, nunca se supo si le escribió Juan Duarte o no y bajo qué condiciones las escribió. ¿Por qué? Porque el juez llega después que la policía. Cuando él llega, esa carta ya había sido manipulada por gente que estaba en la escena del crimen y cuando se la entregan abierta, el juez dice, le sacan una fotocopia, esa fotocopia queda en el expediente y se filtra a los medios, pero el original me lo guardo yo y se lo entrego en mano a Perón. Y eso fue lo que pasó. El original se perdió de la historia, yo no sé dónde está, lo traté de buscar, en el expediente no consta y lo que sí consta es que el juez declara que él se la entregó en mano a Perón. Entonces se pierde una prueba importante. De ese estilo de pruebas se ven similitudes, tanto en el caso Nisman como en el caso de Juan Duarte. Y por el otro lado, lo que vemos es cómo actúa el Poder Judicial. En el caso de Juan Duarte yo les conté que hubo 3 hipótesis diferentes según los gobiernos. En el caso Nisman vemos lo mismo. Primero se empezó a investigar como un suicidio, cambia un gobierno, pasa a Comodoro Pi, se empieza a investigar como un homicidio. Salvando las grandes distancias, lo que sí vemos es que el Poder Judicial renuncia a buscar la verdad de forma consciente y que los dos casos, tanto el caso Juan Duarte como el caso Nisman, fueron utilizados políticamente. Fueron utilizados. La oposición los utilizó como bandera para hablar del gobierno anterior y el oficialismo también los utilizó. Fueron utilizados políticamente y eso es una continuidad no solo con el caso Nisman, el caso Duarte, sino con muchísimos otros casos que rozan al poder. Súper interesante, Cata. La verdad que te escucho y me dan más ganas de las que ya tenía de leer el libro. Así que lo voy a leer seguro en cuanto me haga un huequito durante este verano movido. Pero la verdad que está... Pedile, Agustín, pedile para producción y para nosotros. No, pobre Cata. Chicos, compren. Bueno, vamos a comprar. Ya va por la segunda edición. ¿Qué editorial? ¿Qué editorial es? Planeta. Editorial Planeta. Muy bien. Sí, va por la segunda edición, ¿no? Ya. Sí, se está cocinando la segunda edición porque ya casi, o sea, todavía pueden encontrar en las librerías porque se va reponiendo, pero sí, se voló.
Buenísimo, buenísimo. Y además trajo un tema de la historia que estaba como medio oculto y que está buenísimo abordarlo, que tiene un montón de aristas de donde abordarlo y que, por lo que me dicen, el libro está súper interesante, por eso es que queríamos charlar con vos y que nos cuentes. Nos quedamos con muchas más ganas de leerlo. Gracias, Cata, por esta nota. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Un beso. Chau, chau. Bueno, ahí estabas escuchando este caso histórico y todas sus diferentes aristas y visiones alrededor del asunto. Súper interesante. Ahora sí, rapidito nos vamos porque tenemos una noticia de último momento. Último momento en Argentina. Se conoció ahora, recién hace instantes, Gerardo Zamora positivo de coronavirus. Hace unos minutos nada más quiero comunicar que el resultado del análisis dio positivo. Agradezco a todos los que me han enviado mensajes y deseos de recuperación y en ese sentido quiero confirmar que tanto yo como mi familia nos encontramos en buen estado de salud en mi domicilio y bajo las medidas. ¿Esto por qué? Porque ya se había confirmado que la esposa, la senadora, había dado presidenta provisional del Senado. Exacto, había dado positivo y preventivamente tanto Zamora como toda la familia estaban aislados a la espera de los resultados. Hace minutos le dijeron, efectivamente, tiene COVID. Se suma a Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que está transitando, ¿no? La enfermedad, está con COVID positivo, sí. Estaba haciendo rompecabezas. Ayer posteó fotos Larreta. Ah, mira qué interesante. Había dicho que iba a estar trabajando en su casa, pero ayer posteó unas fotos de ahí haciendo rompecabezas en la casa. Bueno, quizás una forma de estar trabajando, ¿no? Digo, quizás. Rompecabezas, ¿no? No sé, qué sé yo. No sé. Fíjate, Agustín. Quizás agiliza la mente. Fíjate, Agustín, qué relación que hay, porque escuchamos a los chicos ahí en Recoleta que decían que la medida le parece una tontería, que le parece, bueno, que no le parece relevante. Y estamos viendo gobernadores, el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que es una persona que siempre respetó las normas, lo mismo el caso que el gobernador de la provincia de Santiago del Estero. Y bueno, esto tiene que llegar también a los jóvenes para que sepan que a cualquiera le puede tocar, o a los familiares de los chicos que estaban en el bar le puede tocar lo mismo, ¿no? Sí, y además, digo, también vamos a decir algo, porque uno mira recién marcaba algo Lourdes que es verdad, que quienes respetamos los protocolos, las distancias, etcétera, somos la mayoría, ¿no? Con esto pasa lo que pasa siempre, cuando uno pone el foco en un lugar donde hay un grupo, en una playa, pareciera que eso fuera lo que está reinando el comportamiento en la Argentina. Y tampoco es noticia que se cumpla, la verdad es esa. Claro, es como el famoso dicho de que el avión que sale y llega no es noticia. Nunca es noticia. Claro. Pero digo, además de todo esto, hay otra cuestión que se puso mucho foco, mucho énfasis por algunas fiestas clandestinas, etcétera, en los jóvenes y estamos empezando a transitar, a mí me parece, desde algunos discursos públicos, el riesgo de caer en una diario de la guerra del cerdo al revés. Esto era una novela de Bioy Casares donde se iba contra los adultos mayores y el enemigo eran los adultos mayores y esa era la disputa y ahora parece que el enemigo social fueran los jóvenes. Y no es así, ni de cerca, no es así. Hay un montón de jóvenes que son conscientes, son responsables, que saben que tienen contacto después con gente mayor, que además no se quieren enfermar por más que la vayan a transitar de una manera menos complicada. Y también creo yo que son una mayoría. Entonces, está bueno aclarar esto, transmitirle a esas pequeñas minorías que se van descontrolando y que van haciendo cosas que no hay que hacer, que su comportamiento pone en riesgo a toda una sociedad y que hay un montón de gente, una gran mayoría, que quiere que esto pase, que quiere que esto no pase a mayores, que quiere cortar con la cantidad de víctimas fatales y de contagios, etcétera, etcétera, que están ocurriendo en Argentina. Pero bueno, lamentablemente estas otras cosas existen, hay que mostrarlas y hay que intentar concientizar a todos para controlar las cosas. Y sobre todo el sector económico, que va a verse afectado si es que aumentan los casos, no va a haber clases, si es que aumentan los casos. Digo, la responsabilidad no es solamente para uno, para la familia, sino también las repercusiones se van a sentir en toda la sociedad. Y cuando haya que tomar nuevas medidas, ahí la responsabilidad de quién va a ser. Claro. ¿De quién? Decime. De los que no se cuidaron. Claro, pero muchos no la van a ver. No lo van a asumir, ¿eh? No, ese es el problema, Claro, y van a decir la responsabilidad es de un lado del gobierno y de la oposición y la grieta y me tienen podrido. Lourdes, contame un poco acerca de otro tema más vinculado a la cuestión automotriz, ¿no? Sí. Dale.
A ver, Centro Automotores número 1 en ventas y en servicios. Tiene también ahora una selección de usados en el mercado. Son usados pero con garantía. Y ahora te invita a la Avenida Independencia y Santiago del Estero, Renault Selection. Vos no te podés perder. Yo siempre te traigo buenas oportunidades y acá lo que podés hacer es subirte a tu nuevo auto. Ahí tenés los números, pero sobre todo ten en cuenta que los podés seguir y les podés escribir a través de correo electrónico. Por ejemplo, info@centroautomotores.com. El WhatsApp tenés el 2774-5176. Pero ahora te invitamos a que pases por esta concesionaria. Podés subirte a la mejor. Y en Avenida Independencia y Santiago del Estero tenés la mejor selección de autos usados con garantía. Pero yo siempre te digo, ¿querés chusmear un poco más? Conocer todas las opciones que tienen. Seguinos en la cuenta de Instagram, @centroautomotores oficial. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Mirá, ahí lo tenés, al amigo, el dólar, con un ojo en el dólar. Mirá lo cerca que están siguiendo a el dólar. ¿Por qué? Porque es una de las claves para la economía de este año. Para entender qué puede pasar con la actividad, qué puede pasar con el empleo, qué puede pasar con los precios, si siguen subiendo algunos precios de alimentos, como te acabamos de mostrar, a un ritmo descontrolado. ¿Qué va a pasar con muchísimos aspectos que tienen que ver con la economía, con tu economía, con el día a día? Es muy importante ver cómo va a seguir este amigo que te acabamos de mostrar, que es el dólar en la Argentina, el precio del dólar en la Argentina. Tan importante es que el último día del año 2020, el último día, se conocieron medidas económicas directamente vinculadas con la generación de dólares. En ese caso fueron bajas o anulaciones, en algunos casos, de retenciones para las exportaciones de productos con valor agregado, es decir, tratar de estimular la exportación más allá de los granos, de la soja, con valor agregado, de productos industriales, de servicios, de cualquier cosa. Entonces se bajó en la retención o en algunos casos anuló en muchas posiciones para tratar de estimular esto y de que la economía este año genere dólares. Porque acordate que se logró controlar, después del descontrol que hubo hace un tiempito atrás, donde el dólar paralelo llegó a los 200 pesos, parecía que se iba todo de cauce, se logró controlar actuando directamente sobre eso, pero ahora lo que se sigue de cerca y están todos con el ojito mirando es el ingreso genuino de dólares que vaya a tener la economía. Por eso se toman medidas el último día del año para estimular las exportaciones y por eso se tomaron muchas medidas que ahora te vamos a contar en el inicio de este año 2021 para controlar las importaciones, estimular exportaciones que generen dólares, controlar importaciones para las cuales se necesitan dólares. La ecuación busca que termine siendo positivo el resultado y que queden dólares. Fíjate que en el marco de esta situación tan compleja que se plantea y una de las claves para este año, apareció un dato importante y alentador también de alguna forma, que tiene que ver con
las reservas internacionales del Banco Central. Eso que todos miran, que cuando caen se agarran la cabeza, caen las reservas, que son reservas, como su nombre lo indica, ahorros, digamos, que el Banco Central tiene guardado, que respaldan a la moneda, que te generan un montón de cuestiones de virtudes, que hacen que si vos tenés más reservas, estás mejor parado, mejor posicionado, y esas reservas se generan a partir del ingreso de dólares, que puede ser genuino, si vos exportás más de lo que importás, o que puede ser artificial, como ocurrió durante los años del gobierno de Macri en Argentina, donde las reservas se veían abultadas por toma de deuda, que no es el mejor de los escenarios, mucho menos si pasa como pasó en aquel momento, que esas reservas después, una vez que entraron por deuda, se dan vuelta y se van y vuelven a caer. Pero lo cierto, como dato alentador, es que veníamos con varios meses de caídas de reservas, varios meses donde, por diferentes motivos, por demanda de dólares de empresas para importar, de empresas para pagar deudas en el exterior, de venta para dólares ahorro de individuos, etcétera, etcétera, las reservas del Banco Central caían y caían y caían, aún con muchas restricciones, como existen en Argentina, seguían cayendo. El dato alentador es que el último mes del año, el cierre, el mes de diciembre, mostró un resultado positivo y mostró que las reservas subieron en el total del mes de diciembre 576 millones de dólares. Para comparar, acá te muestro que en noviembre, acá mira, abajito, ahí mira si me siguen, en noviembre habían caído 1.122 millones de dólares y este mes de diciembre, el último del año, 576 arriba. Este es un dato alentador. Avancemos con información vinculada con esto. Se anunciaron en el arranque del año más controles sobre las importaciones y más flexibilización sobre las exportaciones, algo de lo que te contaba recién hace un rato. Los controles sobre las importaciones enseguida dispararon voces críticas desde algunos medios de comunicación que no ven con mucho cariño nunca las decisiones de política económica que toma este gobierno, y de algunos opositores diciendo que no van a entrar ahora, lo que pasa siempre, que no va a entrar nada en Argentina, que no va a haber producto, que no se va a poder comprar porque frenan las importaciones. Mayormente, las medidas que el gobierno tomó en el primer anuncio que se hizo tuvo que ver con bienes suntuarios, con restringir la importación, el acceso al mercado de dólares para importar bienes suntuarios. Pasame rapidito a la siguiente y fíjate. ¿De qué hablo cuando hablo de...? Ahora vamos a hablar del acuerdo con el Fondo Monetario, pero pasame los bienes suntuarios. ¿De qué hablo cuando hablo de bienes suntuarios? Estamos hablando, la siguiente, de embarcaciones, fíjate, estamos hablando, bueno, no importa, te cuento, de embarcaciones, estamos hablando de yates, estamos hablando de aviones, mirá, acá está, caviar, perlas, champagnes y whiskies y licores de más de 50 dólares el litro, embarcaciones de uso recreativo, jets privados de más de $1 millón, autos y motos de alta gama, piedras preciosas, diamantes, etc. Estas son las restricciones que operan sobre las importaciones. Para cerrar, porque se me va el tiempo, otro de los puntos importantísimos que te estábamos mostrando acá, vinculado con esto, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno trabaja en eso. La idea es estirarlo y patearlo para adelante y que no haya años con vencimientos por encima de los 2.000, 3.000 millones de dólares. Acá está la idea. Alargar el plazo 20 años, que no haya más vencimientos de estos y que... ¿Por qué? Porque a partir del año 2025 se suma esto con vencimientos de deuda de lo que Martín Guzmán renegoció con los acreedores privados. Por eso es que para que no sea tan complicado de nuevo el cronograma de vencimientos, esto es a lo que apunta el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Entonces todo está hoy apuntado a tratar de restringir el acceso a que se vayan dólares y flexibilizar para que al final del camino ingresen más dólares en Argentina, uno de los grandes desafíos para este año. Pero los dejo, les paso la pelota a los chicos con un dato que los va a preocupar, que es que este año si se quisieran comprar un jet privado por arriba del $1 millón o
perlas o diamantes, no van a poder porque no podés comprar dólares para importar eso. Bueno, ese no es mi caso, no sé el tuyo, Lourdes. Y justo de acá me iba a ir a comprar otras piedras preciosas, pero no voy a poder hacerlo. Bueno, señores, tenemos que cerrar el programa, pero cerramos con atrapados sin salida. ¿Y por qué atrapados sin salidas, Lourdes? Porque restricciones, contagios, vacunas son el eje de lo que vamos a hablar todo el año. Y hoy la fotografía de todos los medios, ¿quién es? Angela Merkel, que dice lo peor está por venir, dice. La canciller alemana, que es la máxima autoridad política en toda la Unión Europea, y lo cierto es que allí se están aplicando nuevas restricciones. Nuevas restricciones, y está absolutamente preocupada. A ver, de ahora que se incorpora acá Agustín. Señores, Alemania fue el ejemplo de la primera ola, el ejemplo en la utilización de UTI, el ejemplo en la menor cantidad de muertes. Alemania tuvo estos días, hoy llegó al número de 40.000 Una prolongación. pero tuvo estos días hasta 1.000 muertos por día. Entonces, un dato no menor, un sistema de salud que funciona, una economía que funciona, y Angela Merkel dice, lo peor está por venir. Bueno, el Reino Unido también recordemos que no solamente aplica una nueva restricción similar a la primera, están hablando de una dureza en cuanto a limitaciones para tratar de contener los contagios. Las clases, hablando que yo estuve hablando de las clases, no solamente del secundario, sino terciario, universitario, todos los niveles, los exámenes, todo suspendido. Es decir, un parate fuerte para tratar de que frene el contagio de esta nueva cepa mutación del COVID. Francia endurece el toque de queda, los chicos ahí. Francia, ¿sabes a qué hora lo pasaron? En 10 departamentos, de 8 de la noche a 6 de la tarde. Este es el Y en escenario, Chile, Agustín. perdón, acá al lado, desde las 10 de la noche no hay ningún movimiento hasta las 5 de la mañana. Cruzando la montañita. Bueno, complicado, parado el mundo. Esperemos que se vaya solucionando todo. Y acá te contamos qué va a pasar con la economía, con todo, con la política, con la realidad, con la vida, con Tuti en Argentina. Nosotros nos volvemos a encontrar el domingo que viene, como todos los domingos, 19 horas, en la pantalla de Crónica HD, en esto que es Hagamos Números. Chau, chicos. Chau, gente. Nos vemos el domingo que viene. Chau. Arriba de la bici 8 horas, al final del día no puedo más. Es un laburo que tenés que estar atento en todo, el que te sube, el que te baja, el que cruza. Arranqué con chalecito, casas chicas, ahora torre de 30, de 40 pisos, papá, todo con este hombro. Acá hay que meterle. Tengo un producto espectacular para papá, Rockstar. Vitamina, ginseng y guaraná, lo pondría en la mezcla eso, ¿no? 60 pesitos, pa. Y con la propina me compró una. Mírala. Esa es cara de haber renovado todo con Easy. Cara de vivir en una casa que disfrutas tanto que nada te impide disfrutarla. No te preocupa que una pavadita en el garage termine en reforma en la cocina. Estar en casa es un golazo. Nada rompe tu armonía. Todo lo que necesitas para disfrutar tu casa está en Easy.